Hola amigos, nos encontramos en Peña de Bernal, un pueblito mágico muy bonito a tan solo 3 horas de la Ciudad de México, en donde vamos a probar la gastronomía local, vamos a hacer las actividades más representativas y venimos a festejar el Día de la Madre. ¡Felicidades! Gracias. Dale felicidades a mamá. Pues vamos a divertirnos. ¡Vámonos! Amigos, y como primera recomendación, luego que lleguen, vénganse a la calle principal, se llama Miguel Hidalgo. Aquí sí o sí se tienen que tomar la fotito. Lleguen tempranito porque pues ya al rato hay más gente. Y pues obviamente con la famosísima Peña de Bernal. Esa piedrota de allá es la Peña de Bernal. En este video vamos a subirla. Y como dato curioso, la gente por error a este pueblito le llama Peña de Bernal, pero no, el pueblito se llama Bernal, así a secas. Bueno, en realidad se llama San Sebastián Bernal, pero la gente local de aquí del pueblo simplemente le llama Bernal. Y todos los que venimos de afuera, Peña de Bernal, o sea, tómala. Pero bueno. Nos encontramos en el estado de Querétaro. De hecho, la ciudad de Querétaro está aquí cerquita, a 45 minutos. Nosotros nos venimos en automóvil desde la Ciudad de México. La mayor parte es autopista y todo está súper seguro. Y para llegar en transporte público hay que tomar un autobús desde la Terminal del Norte. Aquí les dejamos la descripción de la ruta y los precios aproximados. Oigan, pues primero lo primero, aquí mismo en la calle fotografiable donde se ve claramente la peña, están las famosas gorditas El Negrito. De hecho, le pusieron El Negrito justo por este monito de aquí. Hay de muchísimos guisos, la verdad a mí se me antojaban todos. Y pues lo tradicional aquí es que están hechas con maíz azul y las hacen aquí desde cero, la masita, los guisos, absolutamente todo. Yo me pedí una de huitlacoche y una de papas con chorizo. Miren, así se ve las papas con chorizo. Este es el huitlacoche. Yo me pedí una de doble queso y tiene como chile guajillo. Se ve bien grasosota, pero bien sabrosa. Y chicharrón prensado. Yo me fui por lo grasosote. Oigan, y pues realmente aquí se llama gorditas y micheladas El Negrito. Entonces pues nos sacrificamos desde tan temprano, ahorita a las 9:30 de la mañana. Nos vamos a echar una micheladita. A su salud. Ay, está bien buena la michelada, bebé, bien buena. Pues yo como no puedo tomar, pues con mi cafecito de olla. Aparte, oigan, son las 9 de la mañana, José Luis desayunando con cerveza. Bueno, a su salud con cafecito de olla. Está buenísimo, delicioso. Y miren, Sofía había pedido una gordita de champiñones, pero yo la quesadilla de requesón de la tía abuelita y ya se la voló, ¿eh? ¿Qué tal está tu quesadilla de requesón, hermosa? Mamá, dame, ayúdame. Yo siguiendo los pasos de Sofía, también ya me volé la de queso de José. Está buenísima, pero no tienen una idea de lo rica que está. O sea, de las gorditas más ricas que he probado en mi vida, en serio. Está exquisita. Tienen que probar la de queso. Como ven, amigos, Rubí todavía que me vuela la gordita me presume que está bien buena. Pues manos a la obra, amigos. Está bien sabrosa. Y en general aquí en Bernal van a encontrar muchísimos restaurantes o puestecitos en donde venden gorditas. De hecho es un orgullo gastronómico porque son gorditas de maíz quebrado. Hay una pequeña diferencia, digamos, con las gorditas tradicionales, en donde el maíz lo muelen de manera gruesa, no es ese polvito fino de maíz nixtamalizado de las gorditas tradicionales. Entonces se dice que tiene una textura mucho más rústica que las gorditas tradicionales. Muy buenas las gorditas aquí. El huitlacoche, los champiñones, el chorizo está bueno, pero hoy sí nos ganó José. Él pidió las más sabrosas, la de queso y la de chicharrón. Están buenasas. Tan buenasas que miren, ya también se agandalló la de chicharrón. Pues esta. Sofía, dile algo a tu mamá, por favor. Solo porque la estamos festejando no se puede agandallar la comida de todos. Miren nada más, qué chulada, amigos. Cuenta la leyenda que si se suscriben a nuestro canal, alguien los va a invitar pronto a probar una de estas gorditas. Suscríbanse y denle like. Y las micheladas también las saben hacer, amigos, ¿eh? Y corrección, Rubí les levantó falsos, miren. Son las 10:40 de la mañana, no las 9:30. Oigan, algo que me sorprendió es que realmente las gorditas pues no tienen tanto tiempo, miren. Son desde 2008, pero se han hecho muy famosas pues por su sabor, porque están muy ricas.
Oigan, pues qué ricas gorditas. Hay que echarnos el postrecito. Miren, aquí al ladito está pan tradicional, el negrito, o sea, es de los mismos dueños. Ya le dijimos aquí al mesero que no nos vaya a recoger nuestros cafecitos, que solo veníamos a comprar nuestro pan. Y pues aquí lo bueno es comprar el pan tradicional, que es el relleno de queso. ¿Cuál elegirían ustedes, amigos? ¿Cuál elegirían de todos estos panecitos? Miren, se ven sencillitos, pero tienen su magia. Este es el tradicional. Realmente es relleno de 3 quesos: queso crema, requesón y panela. Y esta es la especialidad de la casa. Es los mismos 3 quesos, pero con chocolate. Sofía está de que pan, denme pan, ya, dejen de explicar, denme pan. Wow, está buenísimo, esponjosísimo y rellenísimo de queso, ¿eh? ¿Te gustó? ¿Quieres pan? Oh, por Dios, amigos, hemos creado un monstruo. Solamente era darle una probadita y de que mash. Oigan, y más adelante vamos a hacer la comparación de este contra el pan Abril, que es el más famoso de todos. A ver, ¿cuál está más rico? ¿Me das? ¿Sí me compartes? Ay, qué niña tan bonita, tan compartida. Oigan, y quedó perfecto con el cafecito de olla. Una mordidita y... qué delicioso. Y el otro panecito adentro, el queso tiene chocolate, amigos, pero la verdad ganó el tradicional. Está bien, pero bien bueno el tradicional. Sofía lo avala, ¿verdad que sí, bebé? ¿Lo avala? Sí. Pues ahora sí, amigos, a lo que venimos, vámonos a turistear. Realmente Bernal es un pueblito bastante chiquito, miren. Acá está la calle Coqueta, las gorditas del Negrito donde desayunamos. Todo esto es la plaza principal, está súper bonito. Miren, todos los arbolitos. Allá por atrás está una de las iglesias que vamos a visitar y vean el ayuntamiento. Está padre, ¿no? Parece como un castillo. Dato curioso acerca del castillo, dice ahí un letrero que ese reloj es de origen alemán y se mandó a instalar por mandato de Porfirio Díaz. Ahorita que es temprano y hay poquita gente, porque al rato van a ver la diferencia, amigos. Se siente súper tranquilo, bien a gusto. Vean, tan a gusto que ya está la bebé, ya se quedó dormida, ya con su chichita. Miren, esta de aquí es la iglesia principal del pueblo, la iglesia de San Sebastián Mártir. Tiene más de 300 años de antigüedad y pues como su nombre lo dice, está dedicado a San Sebastián, que se celebra cada 20 de febrero. Está padre que vengan en esa fecha porque pues hay celebraciones, danzas, procesiones. Se pone un ambiente bastante festivo. Vénganse, vamos a conocerla por dentro. A ver qué tal. Oh, está bastante pequeñita. Está bonita, ¿eh? Sí, está austera. No vemos pues retablos de oro como en otras iglesias de otros pueblos. Algo que me gusta a mí contemplar en las iglesias son los vitrales. Se me hacen muy bonitos los vitrales, son una verdadera obra de arte. Miren, ese es el nacimiento de Jesús. Y acá está el frente, el altar. La verdad no sé cómo se llame. Amigos, hoy toca hacer un safari. Bueno, así le llaman al tour. Ya nos venimos aquí, estamos ya en la base de la peña, vean, ya estamos aquí cerquitita. Ahorita vemos qué tal. Contratamos un tour, nos costó 150 pesitos. Miren, el vehículo nos trajo del centro aquí a la base de la peña, porque sí es un cacho caminando, amigos. Y pues ya vamos a empezar con la actividad. Hoy venimos con todo el equipo, el abuelito de Rubí, sus papás. Venimos 4 de la tercera edad y una bebé. Así que sí se puede. Miren, pues básicamente este es el famoso safari. ¿Ya están listos? ¡Ya! ¡Sí! ¿Ya está listo, don Raúl? ¡Ya listo! Muy bien. Y acá el remolque que está jalando a la otra parte de la familia. ¿Listos? ¡Sí! La verdad es que es una muy buena alternativa para los que no quieren hacer la caminata hasta la parte de arriba de la peña de Bernal. Dice mi mamá, ¿qué dijiste? Los que no podemos subir. Es que les digo, una embarazada, una bebé, muchos adultos de la tercera edad, operados de la rodilla. Pero las ganas de viajar, esas no se nos quitan. A pesar de que andamos todos mochos, pero aquí andamos. ¡Vámonos! Y aquí el buen Toño es quien nos va a dar el recorrido. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Miren, lo padre del recorrido, pues es que aquí uno va viendo la fauna y flora de la región. Un águila por acá, miren, representaciones de los animalitos que viven aquí. Ese es un águila, son buenos artesanos. ¡Ay! Miren nomás, una coralillo.
Hicimos una paradita aquí al mirador, amigos. Pues realmente todo está adecuado como de manera muy rústica. Ya vieron, hay como animalitos tallados por la misma gente aquí de la localidad. Unos tallados, otros trabajados como en lámina. Miren, este es un burrito, oiga. Un venado, según. Ah, es un venado, según nosotros, dice el señor. 95 años y aquí anda don Raúl trepando cerros. ¿Cómo ven? Muchos quisieran a su edad estar caminando. Haciendo penitencia. Haciendo penitencia, dice don Raúl. Yo sé qué pecados tendré. Miren, este cactus de aquí se llama garambullo, joven. Ah, y tiene de hecho aquí una frutita. Ya nos dijeron que nos dan permiso de cortarla para probarla. A ver. A ver, pruébalo, Rubí. Que lo pruebe, que lo pruebe. Que si no pica, dice el joven que no. No pica, pruébalo. Órale, está bueno, está dulcecito. Eso sí tiene como semillitas. Está bueno, o sea, no es como baboso. Aquí tenemos una primera vista panorámica del pueblito. Obviamente lo que más sobresale es la iglesia amarilla. Y pues aquí el guía nos ha dado un poquito de explicación. Algo muy interesante es que esta región antiguamente estaba habitada tanto por otomís como chichimecas. Eran las dos culturas que habitaban esta región. Con la llegada de los españoles pues se desplazaron y actualmente pues se encuentran más en la Sierra Gorda, más para el norte del estado de Querétaro. Ahorita ya no hay chichimecas. Lamentablemente pues se perdió parte de eso, ¿no? Pero si te vas a la sierra de Querétaro, lo que es acá Tolimán, parte de San Joaquín, Pinal de Amoles, Jalpan de Serra, Arroyo Seco, pues en esa parte todavía hay grupos etnios, en los pueblitos donde siguen conservando lo que son tradiciones, costumbres y sobre todo su dialecto. Oigan, amigos, y específicamente los chichimecas fue un pueblo nómada. Esto significa que no se establecieron en ningún lugar, no hacían asentamientos, sino que se iban moviendo y se iban trasladando de lugar en lugar conforme la naturaleza los proveía de alimentos. Y vean, justamente los chichimecas luego utilizaban como estos huequitos para refugiarse o incluso para hacer sus petroglifos. O sea, ese dibujito de ahí lo pintaron los chichimecas hace muchos años. Y luego nos dice el guía de broma, esto que está aquí de aquí estuvo Juanita, es más reciente, se le atribuye a una cultura llamada los chichinacos. Gente, por favor, no hagan esto, no rayen. Vean, allá también pusieron un grafiti como de telaraña. Justo por eso es que a esta parte ya no se permite el libre acceso a la gente, tiene que ser por medio de un recorrido, pues de guarida. Y como les decíamos, el pueblito está muy chiquito realmente, como la zona turística. La zona de interés es esta parte que está aquí. Todo lo de alrededor pues son casas y muchos de estos son hoteles, Hay alrededor de 200 hoteles en el pueblito. Y adicional todos los Airbnb. El turismo es la segunda fuente de ingresos aquí en la región después de la ganadería. Este también es un monolito, oiga. Ah, es un desprendimiento. Wow. O sea, hay peligro de que ahorita se desprenda algo y caiga hasta acá. No creo. Ok. A ver, foto cargando la piedrota, amigos. El pedazo de peña que se cayó y quedó aquí. Según su imaginación, ¿qué le encuentran de forma ustedes a la personas? Solo se ve la silueta de una persona, lo de arriba es otra cosa. Una montaña, No. la peña. Exacto, la peña. Parece como si fuese un triángulo, como si fuera el techo de una casa, que es la representación de la peña. Ya que para los chichimecas la peña pues estaba catalogado para ellos como una pirámide natural. A la persona que ellos representaban aquí pues era el ser más importante, al de mayor conocimiento, el más sabio, el más inteligente. O como el azteca le llamaban, ¿no? Que era el Tlatoani. ¿Recuerdan ustedes quién fue el último Tlatoani del Imperio Azteca? Está fácil. A ver. Cuauhtémoc, efectivamente. Palomito para don Rubí. Pero en la pintura en general como tal, lo que representa en realidad es la entrada de un año nuevo o año nuevo chichimeca, conocido ahora como el equinoccio, el solsticio o la entrada de la primavera, ya que para los chichimecas un año nuevo para ellos iniciaba al ver reverdecer nuevamente las plantas, los árboles, comenzaba su nueva vida, su nueva época, su nueva era. ¿Qué vamos a probar ahorita? Nieve de guamishi. Miel de guamishi. ¿Qué es el guamishi? Es un fruto de un cactus. Si quieres te la muestro más adelante. También la biznaguita para que veas de dónde sale. Perfecto. Les van a dar acá a probar los jóvenes. Está bien buena, Oigan, pues ya nos dieron a probar un mezcalito. Es mezcal con jugo de arándano. Ok. Está bien sabrosa, ya me pedí una para llevar. ¿Qué dicen de esta, oiga? De la... Entran a Bernal 2 y se van 3. Ay, porque juez. es afrodisíaco, chicos. Oiga, ¿y si entramos 3 y ya somos 4? 6, Todavía pueden salir gemelos, bebé. Todavía pueden salir gemelos.
¿De mojito lo gustas probar? Sí, mojito. Pero es mezcal también. Sí, todo es a base de mezcal. Prácticamente el mojito lo hacen a base de ron. Este está elaborado a base de mezcal. Está súper fresco, refrescante. Los famosos azulitos. Sí, pero a base de mezcal, amigo. Órale, miren, la de café está hecho con café Juan Valdés, el colombiano. Debería ser mexicano, ¿no? Un café veracruzano, chiapaneco. Oiga, no me vaya a poner tan borracha mi suegra, ¿eh? Por favor. Por favor. Pero si así se conserva mejor, ¿cómo crees que mi abuelito ha durado tanto? Míralo. Sí, ¿verdad? Aquí vamos a revelar el secreto de por qué don Raúl se ha conservado tantos años. ¿Cuál es el secreto, don Raúl? Si es uno feliz, es lo que se lleva uno de aquí de la vida, estos paseos bonitos de Bernal, esta maravillosa cosa que Dios nos la mandó y estar con toda la familia más bonito todavía. Claro, saludcita por eso. Salud. Salud. De todos ganó para mí, amigos, el mojito, muy rico. ¿Qué tal la tienda de Raya surtiéndonos los mejores mezcales y nieve de Guamichi? Guamichi, les estoy diciendo que Guamichi. Pues qué rica la nievecita, amigos. Miren, ahí se ven todas las semillitas. Y bueno, la primera parada es como toda una sección en donde pues nos van haciendo las explicaciones. Lo que sí es que todo está como muy rústico, pero muy instagrameable. Vean, el columpio acá todo con las piedritas y las artesanías allá armadas. ¡Ah, no! Hasta un corazón, miren, un corazón abajo de la piedra. Vamos acá al refugio Chichimeca. Aquí es donde los chichimecas se refugiaban de la lluvia, del viento. Aquí dormían, oiga. Aquí dormían los chichimecas. Ahí les va el room tour de la casita Chichimeca, amigos. Bienvenidos a la cueva número 24. ¡Ay! Ay, hay que agacharse con cuidado. Normalmente aquí atrás los chichimecas ponían pieles para protegerse de las corrientes de aire. Actualmente pues pusieron aquí unas piedras. Ay. Hola. Hola. Oli. Y vean, esto negro de acá arriba, el hollín, es evidencia de que aquí hacían sus fogatas. Aquí cocinaban cuando revienta la olla de los frijoles. Una tonalidad negra, que viene siendo justamente el hollín, el humo de las fogatas que la cultura realizaba dentro de los refugios para calentar todo este tipo de sitios. Ya me metí yo también aquí a la casita, dice nuestro guía, el primer modelo de casitas Infonavit. Definitivamente más amplio que los actuales, amigos. Ah, miren, aquí la piedra de cuarzo que se dice que la peña de Bernal tiene mucha energía. Miren nada más que buen servicio. Hay bastones para la tercera edad. ¿Qué prefiere, un bastón o a Rubí? Aquí está bien. ¿Con ese? Aquí ¿Qué dice? Pues ya que ya. Hay cuidado con las serpientes coralillos. Miren. Ah, miren. Les falta un poquito de agua porque está medio flaco. Se llaman chilitos. Sí, por la forma que tiene. A ver, prueba un chilito, bebé. Aquí pregunté que si pica, dice el guía que no, que son dulcecitos. Lo que sí es como que aquí estamos probando de Directo todo, de la naturaleza. directo de la naturaleza. No se tienen que lavar, ¿no? Vea, así nada más. Ok. ¿Tú crees que los chichimecas lavaban? Bueno, provechito. Sí, uno, don Raúl. Está rico, Pues vamos a probar a ver qué pasa. está rico. Tiene como semillitas adentro, ¿verdad? Órale. ¿Cuál es la temporada como de frutos o donde uno puede probar todo esto de los cactus? En mayo, miren. Llegamos en buena fecha aquí para probar todo lo que la naturaleza nos quiere dar, lo que nos regala. Como ven la biznaguita, amigos, también se le conoce como asiento de suegra. ¿Cómo cuántos años tendrá esta Este biznaga? ejemplar que tenemos aquí tiene 80 años aproximadamente, ya que este tipo de cactus crecen por mucho al año 1 centímetro, por mucho. Son muy longevos, eso sí, te llegan a durar hasta 300, 400 años. Wow. Pero pues ya las vas a encontrar como de 3, 4 metros. Oigan, pues si subió la niña de 1 año y el abuelito de 96, yo creo que cualquiera puede subir, ¿no? ¿Y la embarazada? Ay, sí, la embarazada. Aquí andamos, aquí andamos. Qué bonitos cactus, amigos. Qué bonitos, qué chulada. Escuchen, escuchen, amigos. Nos reciben con musiquita, con música de flauta. Por allá arriba, trepado a la piedra, hay un chamán. ¡Ay, un perrito! Hola. Bienvenidos familia a todos, mucho gusto. Gracias. Yo soy Ometoshli y les voy a platicar algunos datos sobre este lugar, la Cueva de la Calavera, el último punto en el recorrido. Y es un lugar muy especial, nombrado así gracias a una formación, pues que parece una calavera o un cráneo. No sé si alguien la logró ver al llegar. ¿La de ahí
Ahí, esa. No. Entonces sí está al fondo, sobresale. Oigan, qué interesante. En esta piedra antiguamente venían las mujeres a dar a luz a sus hijos. Se han hecho estudios y sí se ha encontrado sudor, sangre y líquido amniótico. Y pues lo más importante de esto es cómo eran sus partos de forma vertical, como se hacían antiguamente pues todas las civilizaciones prehispánicas. Básicamente recargaban sus manos contra la piedra, hacían soporte y pues ahora sí que esperar las contracciones a que nazca el bebé. Para que vean de que toda la vida, por muchísimos años, las mujeres tenían a sus bebés de forma vertical y pues esto de acostarlas en una camilla es reciente, o sea, de la época pues europea. Y la verdad es que yo me siento muy orgullosa de decir que Sofi nació así de forma vertical como parto prehispánico y esperemos que así sean los siguientes. Pues aquí todos venimos con la disposición de hacernos una limpia. Entonces esto funciona de manera individual, cada quien sus chamucos. Y luego ya vamos a hacer una grupal. ¿Es correcto, señor chamán? ¿Cómo se llama usted, perdón? Me llamo Metoshli. O Metoshli, que significa 2 conejos en náhuatl. Los brazos, ignora todo. Inate. Gracias. Wow, me dieron ganas de llorar. O sea, no sé si ando sensible del embarazo y como el significado de este lugar. Muy fuerte. ¿Esta qué es? Agua florida. Agua florida. Sí, toquen sus manos, toquen su frente, la mente, la cintura. Huele riquísimo. Ahora respiren lo que hay en sus manos y piensen en una intención personal. Todos tenemos un proyecto que buscamos realizar, una meta. Se, hombre, Eji, Nawi. ¿Cómo se sienten, familia? Miren, esto es copal y cedro con lo que hacen las limpias. ¿Por qué los queman, perdón? Es para atraer la energía positiva de nuestros ancestros, del lugar, alejar la mala vibra, el mal del ojo, la tristeza. Y esas son... Las plumas del águila acariciaron lo más puro y alto en su vida y las usamos estas plumas para igual equilibrar el campo energético. Muchísimas gracias. ¿Dónde está mamá Caguamas? ¿Cómo se siente? Formidable, reconfortada, bendecida por la madre naturaleza y por todas las personas que están haciendo posible esto. Gracias, Sin Postal. Oye, para que no se nos olviden las botellitas, ¿eh? Sí. Vamos por nuestras botellitas de mezcal. Sofía, ya salimos bien limpios, ¿eh? Ya sacamos todos los chamucos, hermosa. ¡Yujú! Pues vamos a avanzarle, amigos. Ahora vamos a conocer la peña de Bernal desde el lado derecho. Vamos a conocer una de las caras de la peña. Lo más común es pues la parte de frente, que es la que se ve desde el pueblito de Bernal. Miren esto, un quetzalcóatl y está gigante. Wow, por acá hay un venadito. Qué bonito paisaje. Bernal en general tiene un ecosistema de semidesierto. Miren nada más, así es como se ve del lado derecho la peña, qué bonito. En primavera, amigos, el sol se mete justamente en la punta de la peña. La peña también funcionaba como un reloj para los chichimecas. Miren, ese de allá es una escultura de un guerrero chichimeca. Se decía que los chichimecas pues eran guerreros muy habilidosos. De hecho, una de las armas preferidas de ellos era el arco y la flecha. Cuenta la leyenda que incluso eran tan poderosos sus tiros que atravesaban las armaduras de los españoles. ¿Vas a gusto, hermosa? Contemplando el paisaje, todos los cactus, los nopalitos. Qué rico nopalito. Miren, un venadito bebé, un venadito bebé. Adiós. Ay. Miren, pequeña parada para ver el arbolito de donde sale la resina del copal. Estos frutitos, ya los apachurramos. ¿A qué huele? Sí, huele como al incienso este del copal. A ver, huélelo, Sofía. Huele. ¿A qué huele, hermosa? Mamá, huélelo, mamá. Dice que lo huelas, mamá. ¿De papá? A ver, papá. ¿Papá? Pues me huele a hierba. Miren nomás el garambullo, amigos. Luego Sofía vio y dijo, yo quiero, denme. Cómete el garambullo. ¿Se come? Échate otro garambullo.
Dijo, más, no, pues sí le gustó el garambullo. Ya hasta aprendió a quitarle la colita. Se las acabó esta niña. Pues díganle adiós a la bonita vista que tenemos aquí desde la base de la peña de Bernal. Bueno, realmente ni siquiera estamos en la base. Incluso una parte del pueblo, amigos, está sobre la piedra. O sea, la peña en realidad es gigante. Miren, este es un nopal muy especial, muy raro porque no tiene espinas. O sea, ninguna penca tiene espinas, véanla, todas están pelonas. Órale. ¡Ay! También tiene tunas. ¿Habían visto un nopal sin espinas, amigos? Terminamos el recorrido con una degustación de miel recolectada aquí en la región. Nosotros no compramos miel, pero sí un bálsamo para los labios, porque los tenemos muy partidos. Miren, 45 pesitos. Miren, nos tomaron una foto del recuerdo, 100 pesitos impresa. ¿Qué dicen? Sí, hermosa la fotito, la compramos. ¿Quién es este? ¿Papá? Sí. ¿Y quién está aquí? Mamá. Ay, amigos, pues qué a gusto está todo el pueblito para caminar, perderse entre sus callecitas. Por todos lados hay muchísimos puestecitos, restaurantes, bares, cafecitos y todo está demasiado pintoresco. Yo me quiero tomar foto cada 3 pasos. O sea, ven nada más ese restaurante con esa fachada llena de azulejos. O sea, así está todo tan bonito. Y miren, esta fuente en la que estoy ahorita también tiene unos datos curiosos. Antiguamente solía abastecer de agua a la ciudad, ya no, ya está de recuerdo. Fue construida con piedra de la peña de Bernal y algo interesante es que ha salido en varias películas. Nos dicen que la más conocida, yo no la conozco la verdad, es la de La Cucaracha, que salió María Félix. Justamente que aquí en esta fuente se agarraron a los grañazos María Félix y Dolores del Río. A María Félix yo sí la ubico, o sea, sí la tengo presente. No he visto ninguna de sus películas, pero bueno, si alguien de ustedes vio esa película, coméntenos. Yo le voy a preguntar a mi abuelito porque nos dicen que pues es del cine de oro mexicano. Si son de nuestra generación, a lo mejor la que sí conocen es la de Marta y Gareda, que se llama Te presento a Laura. También la escena final sale de esta fuente. Oigan, y una manera práctica de explorar el pueblito es a bordo de tranvía, sobre todo si vienen con personas de la tercera edad o a lo mejor bebecitos. Miren, puro adulto mayor y bebés, amigos. Todos a bordo. Amigos, pues básicamente es un recorrido con explicación alrededor del pueblito. Se hacen 2 paradas. La primera fue en una dulcería. Esa primera paradita nos quedó a deber porque nos dijeron que nos iban a dar degustación, pero no nos dieron nada. Solamente la gente se bajó a comprar. Y la segunda es en un mirador acá, con esta vista de la peña. Pues la vista sí está bonita y pues aquí la fotito con las letritas coloridas de Bernal, para que vean que sí se llama solamente Bernal. Miren, por acá muy amablemente ya nos ofrecieron una degustación de mezcal artesanal. Miren, una degustación hasta con vista, ¿eh? ¿Qué tal? Ah, son varios frutos rojos. Miren, también hay mezcal de café. También está bueno, ¿eh? Me supe como a Baileys, ¿no? Ah, ya ves, sí la atiné. Y bueno, amigos, para aclarar, aquí tal cual no se siembra el agave, o sea, no hay mezcal de Bernal, pero de aquí son las cremas artesanales de mezcal. O sea, aquí hacen, digamos que el ensamble y pues llegan a estos sabores tan ricos. Este es de piñón. Órale, creo que mi favorito sí fue el de café. Miren, estos por ejemplo se llaman Finca Telles. Están muy ricos, 300 la botellita, nos lo están vendiendo. Oigan, está buena esta tarjeta de la lotería. ¡El borracho! Y sí, ya después de tanta pruebita, de una en una. ¡A su salud! Ya uno se iba mareándose poquito, ¿no, Miren, aquí Don Rubí nos anda consintiendo, nos compró unos juguitos a todos. Bueno, menos a Rubí la embarazada. ¿Cómo ven que Don Rubí no compró para su hijita? No se crean, sí preguntó, pero es que no había cero. Pues bueno, amigos, a su salud. Que conste que esta yo ya no me la quería tomar, pero pues me la regaló Don Rubí. ¿Cómo negarme? Oigan, cuánta sabiduría hemos encontrado aquí en Bernal, ¿eh? La cruda y los calzones no se quitan solos. Muy cierto. Los mexicanos para la cruda nos echamos pues las micheladas, los calditos picosos. En otros países, ¿cómo se quitan la cruda, amigos? Comenten. La cruda es la resaca, el guayabo, dirían los colombianos. Amigos, pues ya terminamos el recorrido. El guía muy ameno, la verdad, cuenta chistes ahí que sí nos dieron risa. Básicamente fuimos al mirador. Entonces, si traen carro y se quieren ahorrar esa lanita, pues pueden ir en su propio coche. O si pues también quieren decir, ya me subí al tranvía en Peña de Bernal, pues también. Y aprovechando que la parada y donde termina el tranvía está aquí cerquita del Museo de las Máscaras, pues de una vez vamos a entrar.
amigos, pues este museo también está chiquito, prácticamente es una sala, hay máscaras de algunas partes de otros países y otras que son de aquí del pueblo que hacen de un concurso cada año. De hecho también hay una sección de niños, esas fueron las que nos parecieron más interesantes porque hay unas muy creativas, como que dices, wow, está mucho más elaborada y más padre que la de los adultos. Sí te hace reflexionar de en qué momento los adultos perdemos esa creatividad, esa, no sé, magia. Y el tercer museo, amigos, que promocionan bastante es el Museo de las Ánimas. Miren, esta es la capilla de las ánimas. La verdad es que está bastante sencillita. Tal cual, pues es un cuartito donde uno pues deja aquí, le viene a rezar a sus difuntos. Lo más interesante para nosotros pues fueron todas estas pinturas que se rescataron. Están protegidas con vidrio. Y aquí al ladito es donde está el museo. Son 2 cuartitos. La verdad es que ni museo lo considero. Sinceramente, ese museo se lo pueden saltar. Lo más interesante ahí fue que Don Rubito con una campana vieja. Me da mucha risa que sale José y me dice, es el museo más X en toda la historia de mi vida. Por eso Museo de Historia. Se ve más interesante este restaurante en forma de castillo. Miren, hasta cañones y unos caballeros, unas armaduras de acero hay por allá. Y un dragón. ¿Dónde está el dragón? Ahí en la torre de al lado. ¡Oh, un dragón! Tenemos que ir a comer ahí, bebé. ¿Cómo se llama? Postal medieval. A mí algo que me ha gustado mucho del pueblito es que conserva su arquitectura, su esencia, de las callecitas empedradas, todas las construcciones así como de piedra y también mucho cactus, no sé, como que es algo muy representativo de aquí. Está muy padre, amigos, que además de todas las fonditas y los restaurancitos tradicionales, también hay restaurantes como gourmet. Miren, está esa terraza que se llama Black Onyx, está otra que se llama La Roca y pues todo es como cocina de autor. Miren, acá por acá hay un barecito en donde sirven puros cócteles, se ve bastante coqueto. El pueblito tiene como una esencia bohemia en donde se mezcla pues lo tradicional, lo antiguo, las señoras ahí haciendo sus gorditas, pero también está esta parte pues como más moderna, cosmopolita. Está padre. Bernal es para todos, amigos. Uno se puede conseguir un cafecito de olla barabara o un café. Miren, ese es un espresso con agua tónica. No me gustó. Está muy malo. Creo que mejor voy por mi cafecito de olla. Pero bueno, ya no me cuentan. Ya saben que la vida se trata de experimentar. No sé por qué se me antojó. Dije, miren, 2 espressos con agua tónica. Pues vamos a probarlo. Ya vi que no es para mí. Amigos, nos encontramos seguidores, ¿de dónde? De Estado de México. Tecámac. Ay, familia de Tecámac. Qué bonito, qué bonito. ¿Qué tal se la están pasando? Muy bien, muy bonito el lugar. Tiene muchísimo que no veníamos, pero pues lo encontramos muy cambiado, pero igual de agradable. Sí, si les está gustando, sí. Sí, muchísimo. ¿Recomiendan que vengan? Claro que sí, claro que sí. ¿Qué han probado ya de comer? Ahora mismo las gorditas, que son tradicionales. Los levantamos, ahí andaban comiendo y se levantaron a saludar. Qué lindos, muchísimas gracias. Al contrario, mucho gusto, muchas felicidades. Gracias. Por los 2 bebés. Sigan disfrutándose mucho, sigan viajando mucho y sigan enseñándonos muchos lugares. Ay, muchas gracias a ustedes. Bueno, y que sigan viajando y que sigan viajando mucho, sí. Trataremos. Ya estamos en eso. Gracias. Cuídense mucho, familia. Gracias. Muchas gracias. Adiós. Hora de comer, amigos. Nos recomendaron estas otras gorditas Doña Coco y acá vamos a probar otra especialidad aquí de Bernal. Se llama nopal en penca o también le conocen como nopal en su madre, porque pues prácticamente la madrecita de los nopales pues es la penca, ¿no? Y básicamente es nopalito tierno, chorizo, cilantro y ¿qué me dijo, oiga? Y cebolla. Se ve buenísimo. Ya ven lo que les decía, que acá abundan los cactus. La verdad, qué manera tan original de aprovecharlo en la gastronomía. Y pues básicamente abren una penca, echan los nopalitos y a las brasas. Bueno, pues ya también aquí, por ejemplo, le echan choricito. Y aquí pues ya le dan una última recalentada para llevarlo a la mesa. Se ve muy bueno. Miren qué chulada. Todas las gorditas llevan en su interior queso con... ¿Es chile guajillo, oiga, o qué es? Chile guajillo. La amasan, ya la calientan y todo y le echan el guiso de su preferencia. Miren, ya llegó la entrada. Yo me pedí una gordita de rajas con crema. No sé en qué consista, que unas son de maíz blanco y otras son de maíz azul. Miren, aquí Don Rubí se pidió una de carne adobada, ¿verdad? Y yo me fui a la segura, una gordita de puro queso. Ay, es que soy fan de verdad de esto.
Ya se me hizo agua la boca. Pues primero que nada, salud. Saludcita. Dice que por Sofi, por el bebé que viene. Ah, y que por Abu, dice. Sí, Abu. Miren, ya nos llegó. Esto parece 1 kilo de nopales, amigos. Nos dijeron que es suficiente para todos aquí. Huele muy bien. Y miren, esto se hace así, de la penca. Uno se va haciendo sus taquitos. Las tortillas también son recién hechecitas a mano de maíz quebrado. Ay, no, es que en serio esto está todo delicioso. Obviamente con su respectiva salsita roja y también hay verde. Ahora sí, provechito. No, es que en serio esto está delicioso. O sea, el sazón de los nopalitos, el chorizo, en conjunto con la tortillita. No, está muy, muy rico. Si vienen, de verdad que prueben los nopalitos en su madre. Están a toda madre. Oigan, al parecer aquí todas las gorditas también venden micheladas y a todos los gorderos les salen bien, bien buenas, ¿eh? También les recomendamos las micheladas aquí. Oigan, que si no nos gustó, le rascamos. No quedó ni un solo nopal. No, pues sí, estuvo bueno. Chéquense, y para rematar, una gordita de bistec en chile pasilla. ¿Qué tal se ve? Todos los guisos, la verdad, están buenos, pero no, definitivamente hasta el momento va ganando y va a hacer el cambio, yo creo, el queso. El puro quesito así está delicioso. De hecho, o sea, todas traen queso, pero pues ya si la pides de puro queso le ponen doble queso. Pues ya nos pedimos una última para rematar. Al rato de que, mal del puerco. Oigan, estuvo súper bien de precio. Comimos 6 gorditas, nopalitos y hasta Doña Caguama se echó su caguamita. ¿A poco no, saludcita? 2 caguamas. Se echó 2 caguamas, dice. Y una michelada. Otro tip, amigos, tráiganse dinero en efectivo porque algunos restaurancitos y los puestitos de la calle solamente aceptan efectivo. Por ejemplo, todos los de las gorditas no aceptan tarjeta de crédito. Eso sí, si necesitan dinero, pues aquí mismo en el castillito en el ayuntamiento, hay cajeros. Bajío, Santander y que no sé qué sea. Amigos, ahora venimos a ¿cómo se le llama aquí? Un apiario. A un apiario para conocer todo el proceso de extracción de miel. Hay recorridos guiados. Empezamos con una pequeña degustación de miel. Miren, la primerita, la blanquita, es ahora sí que la miel más pura. También le llaman mantequilla, miel gourmet o miel cristalizada. Pruébala, bebé. Tiene muchísima consistencia, cuerpo. Oh, está bien rica, bien espesita. Lo interesante de esta miel que acabamos de probar es que es del mezquite y las abejas la extraen únicamente durante primavera. Esta siguiente, la azulita, es multiflor y sí cambia la consistencia. Esta está más liquidona. Oh, cambia demasiado el sabor, ¿eh? Como es de diferentes flores, nos comentan aquí que es medicinal. Y se extrae más o menos durante el otoño. Está cañón como dependiendo de la temporada, cambia radicalmente el sabor. Y la consistencia. Y bueno, y aquí esta última ya es una combinación de miel de mezquite con chamoy. Que vean que los mexicanos le echamos chilito a todo, hasta la miel. Y qué sabroso. Este de acá es el famoso polen. Las abejas lo encuentran como en polvito, pero con su boquita lo van haciendo así como bolitas. Es muy bueno para las personas que hacen ejercicio o para los estudiantes para que se concentren, ¿eh? Niños, coman polen para concentrarse en la escuela. Tiene un sabor muy peculiar. Es durito y me sabe un poquitito amargo. ¿Cómo te supo? En sí el polen, pues puro es amargo, amigos. No es tan rico el sabor, por eso luego te lo venden como en cápsulas así como esta, o pues pueden poner el polen puro en licuados ahí para que amortigüe el saborcito, pero pues es muy nutritivo. Este no es para comer, es para que lo unten y wow, la verdad sí se siente así como muy mantequilloso, diría yo, muy grasosito, muy bueno para la piel. Dicen Cleopatra es el que utilizaba. ¿Cuál leche de burra? Era miel. Órale, acá ya nos dieron una cremita que es específica para los ojos. Aquí, oiga, ojeras y ojos. Oh, miel y jalea real, amigos. ¿Qué te va a ayudar, bebé? Ajá, huele muy rico, Cuando me vean ya sin ojeras, ya sabrán por qué es. Denle gracias a la miel. A ver, ahora probaremos el famoso jarabe del abuelo. Tiene miel, limón. Este es para la tos. Este es el remedio de la abuela. Ah, sí, me sabe como al broncomiel, al broncolín. Ahora vamos a probar el famoso propóleo. Esto es muy bueno pues para la garganta, la gripa, todo eso. El sistema inmune, eso sí, nos lo vamos a poner hasta el fondo de la garganta porque pica. Entonces, si se lo deja uno en la lengua, pues ahí no va a estar muy agradable, que digamos. A ver, ahí va. ¡Ay,
Jesús, sí está bien fuerte. Se siente como un picorcito y sí, o sea, como que ahí hay alivio. ¡Ay! ¿Cómo lo describes? ¿Qué clase de mezcal es este? ¿Verdad? Sí. Que se ponen alcohol. Ah, ya ven, sí le atiné. Sí, está ahí diluido, el medio es alcohol. El siguiente es un balsamito para los labios. Este ya no lo habían dado a probar allá en la Peña de Bernal, ¿se acuerdan? ¿Qué tal se siente? Igual de cremosito, suavecito. Si ya sientes tus labios menos resecos, porque tú lo vales. Fíjense nada más todos los productos que salen pues de los panales de las abejas, amigos. Wow. Pues a lo que venimos, amigos, nos van a poner uno de estos sombreritos que nos protegen el rostro. Nos pregunta la señorita, ¿ya los han picado o no? Los piquetes son buenos, para las personas que tienen artritis. No, yo no tengo artritis, gracias. Primera vez que hacemos esto, ¿ya estás lista, bebé? Sinceramente sí estoy un poquito nerviosa porque pues obviamente esto es naturaleza y no podemos predecir su comportamiento, entonces no nos pueden asegurar que no nos piquen, o sea, sí traemos esto de seguridad, pero el resto del cuerpo a ver cómo nos va. Pero bueno, ¿sabes qué? Yo creo que también mucho es de tener miedo como los perros, ¿no? De que luego dicen que lo atraen, entonces mejor entrar sin miedo, tranquilos, relajados, no movimientos bruscos y confiar que no nos van a hacer nada. Pareces un astronauta, bebé. Aquí, o sea, ¿tienen más colmenas? Este es como para los recorridos turísticos. Aunque nada más sea uno, se llama apiario. Apiario. Y el más cercano está como a media hora de aquí. Ah. Y hay 5, 10, 20, 50, 100 cajones, miles, millones de abejas, nada más que ahí hay que ir más protegidos. Y este sí produce miel, polen, propóleo, cera, jalea real, pero es para el mismo consumo de ellas mismas. Ah, órale. O sea, los que van a apiarios grandes con muchos cajones, esos sí van con traje completo. Estas son más amigables con el turista, Ah, muy bien. Menos mal. Muy bien. Las abejas viven ahí en el cajón azul. Ellas son libres y se llaman abejas obreras. Viven 3 meses y son negros con amarillo. ¿Ahí hay una abeja reina o no? Sí. Sí, hay una abeja reina. Cada panal siempre tiene una abeja reina. Cada caja. Cada cajón. Cada cajón. Tiene una reina. Y la reina vive de 3 a 5 años. ¿Años? Porque consume jalea real. Nace más inteligente, más desarrollada y lo doble de tamaño que la abeja obrera. ¿Qué es, oiga? Se llama panal. Eso amarillo es cera, se llaman hexágonos. Ahí ellas depositan la miel. Pero esos hexágonos... Ellas mismas lo hacen. ¿Ellas mismas lo hacen? Ajá. O sea, no es plástico que ustedes ponen ahí. Ellas producen la cera y ellas mismas lo hacen. Ahí sí ve que está brilloso. ¿Adentro? Eso quiere decir que es miel. Ah, ya es miel. Otro dato muy interesante es que trabajan de día y de noche y pueden recorrer hasta 5 kilómetros diarios. De hecho, si se fijan, pues aquí está todo abierto, entonces pues van aquí a los mezquites de los alrededores. Qué trabajadoras las abejas, Hay otra abeja que se llama zángano. Él es más negro, no pican, sí se pueden agarrar. ¿Y esos qué hacen, oiga? Su función es fecundar a la reina y cuando lo fecundan, mueren. En marzo, abril y mayo es la cosecha de la miel. Cuando nosotros vamos por la miel, las abejas andan trabajando y ahí es cuando el zángano se desquita. Como no hay quien le diga nada ni lo regañe, se desquita hasta comer, hasta llenar y llenar. Órale. ¿Escucharon? Los zánganos también solo se dedican a robarse la miel. Esos zánganos. De ahí el famoso dicho de que un zángano de que no quiere ir a trabajar. Está impresionante el sonido. Adentro del cajón hay entre 30 a 60 mil abejas, imagínense. A ver si puedo, voy a acercar un poquito la mano. Vamos a escuchar el panal cómo suena, porque también el panal se escucha, miren. Sí da nerviosito acercarse tanto, Miren, aquí también nos acaban de dar un dato muy interesante. Cuando veamos que una abeja se para, por ejemplo, en un refresco, en un líquido dulce, no es tanto que quieran el azúcar, sino que tienen sed. Entonces lo que nos recomienda es que mejor les pongamos agua con piedras para que no se ahoguen. Y ahí la primera abeja va a avisar a todas las demás que ahí es una fuente segura de agua. Miren, y aquí ya nos están sacando otro panal para ver las demás de cerca. Así nomás lo agarro. Mira, todos estos que están tapaditos son los hexágonos del huevo. O sea, los tapados son huevecillos. Órale. Hay una que quiere... O sea... ¡Ah! ¡Ya están haciendo una! ¿Dónde está? ¿Dónde está? Se me pierde. Ay, ya la vi. Ahí están haciendo una abeja, amigos. Estamos siendo testigos del nacimiento de una pequeña abejita. De una abejita chiquitita. Wow. Ya la ¿Ya lo viste? Sí. Qué
¡Qué padre! ¡Qué locura! ¡Wow! Y creo que la están ayudando a salir. Justamente. ¿La están ayudando a salir? ¡Órale! ¡Qué observadora, Rubí! Las demás la ayudan a salir porque ella rompe su, pues digámoslo, su cascaroncito, que es la cera. Tiene unas pincitas y con eso empieza a morder y salir. Pero cuando ven ellas que ya no puede. Ayuda, mira aquí. Ah, ya. ¡Wow! ¿Y nacen más chiquitas o el tamaño siempre es el mismo de las abejas? Siempre es el mismo. Ah. Solo vas a ver Está ligeramente saliendo. más blanco. ¿Lo ves? Sí, está saliendo. ¡Wow! ¡Ah, su! ¡Oh! ¡Qué locura! Estamos presenciando el nacimiento de una abeja. ¿Ya? ¿Nació una abeja? Está grandecita, sí. ¡Wow! Se va a quedar el tiempo. Locura, vimos una abeja nacer. Está lleno de abejas el joven. Y bien tranquilo, como si nada. Pues ellas siempre van a hacer sus hexágonos, no importa dónde. Entonces ellas, a esto se le llama panal falso. Es un espacio donde ellas han encontrado pues hacer esta figura. Pero nosotros lo tenemos que quitar para que ellas no hagan un caos. Para que se mantenga solo el panal plano ese. Exacto. Es cera, tal cual es cera. Digamos que este fue el crecimiento natural, como si estuviera en un árbol. Exactamente. En cualquier lugar, Así no es, el que es usan la los forma apicultores. Ay, miren, las agarra así como si nada. Te dejan un aguijón y ese pues se puede ver si llegan a hacerlo, pero ellas no lo hacen porque son muy dóciles. Ellas solo atacan cuando se sienten amenazadas. Ya. ¿Quieres intentarlo? Bueno, sí, vamos a agarrar las abejas, que nos echen abejas a la mano. Me andan diciendo aquí que no me preocupe, voy a sentir mucho movimiento en la mano. Es normal, me están haciendo un masajito porque son mis amigas. Muy bien. Amigos, nunca en la vida me ha picado una abeja, entonces no sé si soy alérgico a las abejas. Ay, Diosito, esperemos. Ay, joles, ahí se amontonaron. Vean su mano, está llenísima. Wow, ay, qué loco se siente. No manches. Qué locura, bebé. Se siente bien curioso. Mira, me andan dando besitos las abejas. Wow. A ver, écheme unas. A ver si se dejan. Oh, wow. Se siente padre. Pero bueno, yo aquí confío en los expertos. Si me dicen que no pasa nada, que yo tranquilo, pues yo tranquilo, amigos. Wow. Se siente padre, bebé. Nunca pensé que iba a estar recibiendo abejas así directamente en mi mano. Increíble cuánta abeja, amigos. Solo es un cajón, pero hay por todos lados. Miren, Rubí ya está de ayudadora, echándole un humito ahí de leña. Abajo. ¿Acá? Abajo de la cajita, lo rojo. Abajo. Listo, excelente. Ahí está. Gracias. Ay, muy bien, ayudadora. ¿Ese humo de qué leña es, oiga? Ese le ponemos nosotros acerrín, papel, todo reciclado. Y es como que las adormece. Las vuelve más tranquilas para que no nos pique. Ah, ya. Vean eso, amiga. ¿Qué tal? Cargando un panal de abejas. Qué locura, bebé. Nunca imaginé que haríamos esto. No, ni yo. Wow. ¿Qué sientes? Está padre, está interesante convivir de tan cerca con estos animalitos, verlos cómo entran y salen de los hexágonos, ver cómo nació una abeja, eso me voló la cabeza. Pues estos astronautas cumplieron con éxito la misión abeja. Ni una picadura. Ni una picadura. Creo que sí sirvió el consejo de que hay que entrar tranquilitos, en paz, con la mentalidad de que no nos van a picar. Y ese es otro muy buen tip. Las abejas solamente van a picar si se sienten molestadas, agredidas, alteradas. Ahora sí que, pues como todos los animales en la naturaleza, ¿no? Si uno no los molesta, los agrede, pues van a estar ahí tranquilitas. Entonces, si se les llega a acercar alguna abeja, no le hagan así porque se va a sentir molestada, agredida. Simplemente tranquilícense, quédense en paz y solita se va a ir. La tercera parte aquí del recorrido, amigos, vamos a conocer un poquito más acerca de todos estos aparatos, cómo es que se procesan las colmenas, ¿verdad? Las colmenas. Miren, primero esta máquina lo que hace es quitar la capita de arriba de cera para que ya esté expuesta la miel dentro de los hexágonos en las colmenas. Esta segunda máquina es donde ya se extrae la miel, es una centrifugadora y pues nos explican que este es el método artesanal de antes, ¿no? Esto es manual, no está automatizado y pues hay que darle
darle aquí varias horas al día, a estar pesadito también. Entonces, pues prácticamente, gracias a la fuerza centrífuga, la miel va saliendo hacia afuera y queda depositada en el fondo de este contenedor. Miren, ya después de centrifugarlas, quedan así ya la pura cera, los hexágonos. Si se fijan, no se destruyen los panales y se vuelven a regresar a los cajones. Esto ya es algo moderno. En la antigüedad destruían todo el panal para extraer la miel. Y ya estos panales los vuelven a meter en los cajones, en donde la abeja vuelve a depositar la miel y así vuelven a hacer el ciclo una y otra vez, amigos. Miren, esta última máquina es para embotellar. Aquí se deposita la miel, va pasando por la manguerita y aquí abajo ponen las botellitas. Aún así, vean, es como muy manual, o sea, una por una, estarla rellenando. Por acá, de hecho, vimos los frascos vacíos. ¿Cómo se llama esta abeja, la mascota? ¿No tiene nombre? A ver, amigos, ayúdenos a poner un nombre aquí para la mascota de Apicultores 3 Generaciones. Así se llaman ustedes, ¿verdad? A ver, Rubí, ¿qué nombre le pondrías tú? Ay, buena pregunta, buena pregunta. Yo le pondría, creo que le pondría Apicita. A ver, échense la canción, amigos. Abejita chiquitita, abejita, dime dónde estás. Y pues ya aquí afuera está toda la vendimia, la tiendita, para que puedan llevar alguno de los productos que elaboran aquí. La verdad es que nos encantó el tour, si tienen una oportunidad de venir y vivir la experiencia de entrar con las abejas, está muy padre. Y pues al final también si quieren apoyar comprando algún producto, como dice la señora, es mucho trabajo y cada vez hay menos personas pues que se dedican a esto. Y miren, nos vamos a llevar un jarabe tradicional del abuelo. Este nos gustó bastante porque no tiene nada de azúcar, o sea, tiene miel, propóleo, eucalipto, naranja y un poco de menta, y por acá también polen en polvo granulado. Es súper nutritivo el polen, y la miel sólida, la de primavera de mezquite. El apiario está aquí a las afueras del pueblito, amigos, aquí en la carretera. Muy recomendado que lo visiten. Padrísima experiencia agarrar las abejas. Amigos, pues ya nos venimos a hacer otro tour. Nos dijeron que este recorrido estaba mejor que el del turibús y se visitan cosas diferentes. Pues vamos a ver, ya empezamos aquí recorriendo el centro. Hicimos una parada rápida para probar el tradicional pan relleno de queso. Bueno, hay de varios sabores, ¿eh? Este es de Nescafé. Miren, ahí está el quesito. ¿Y qué tal estuvo este de café? Hasta Sofía quiere. Ahora hicimos una parada, amigos, en un ranchito llamado El Dulcero, en donde hacen cajeta y natilla de manera artesanal. Miren, aquí están nuestra materia prima. Hola. Bah. Buenas tardes. Ya venimos de metiches, oiga, a que nos explique de qué se trata todo esto. Vamos a conocer un poquito la granja y luego pasamos acá a los dulces. Zeus es el semental de las cabras. Es de raza Sanen. Hasta se paró el Zeus para recibirnos, ¿eh? Sí. Ándale, Zeus. Ándele. Le gustan los apapachos al Zeus. Sí, le gusta que lo vengan a saludar. Hola, Zeus. Sí huele fuerte. Cuando empieza a oler así de fuerte, amigos, es que ya entran en celo. Ya ahorita ya es temporada que el Zeus haga de las suyas. Con las otras 40 cabritas aquí del rancho. El aroma que dice la señora, porque está en celo, es el aroma de la barbacoa, que es de borrego, de sí, cierto, ¿verdad? De chivo. Así es como así huele la barbacoa cuando lo echamos. Huele. Mira, bebé, Zeus, ¿te gusta Zeus? ¿Vamos con los chivitos ahora? ¿No nos dan cabezazos? Mira, Sofía, todas las cabritas, hermosa. ¿Cómo le hace la borrega? Estas son amiguitos de las borregas. Mira nomás, esta ya se anda comiendo mi short. ¡Ay! Me pellizco. Y estas son bebés, ¿qué son estas, oiga? Tienen 3 meses, estas crías nacieron a finales de enero y son las futuras mamás. Ya para el año entrante ya seguramente ya van a ser listas. Mamás. Sí, ya. Ay, sí, acarícielo. Ay, qué bonita. Anda, ya le anda moviendo. Mira cómo la abraza. Ay. Acaríciala, hermosa. Acaríciala así, despacito. Ay, alguien me anda agarrando la nalga. Eres tú, ¿verdad? No más. Mi suegra es la domadora de cabras. Es que, ¿sabes qué? Su blusa trae como unas cositas que les llaman la atención. Se las quieren comer, piensan que es comida. Oigan, todos decían de que vamos a ir a ver cabras y todos también emocionados agarrándolas, ¿ya ven? Están bien bonitas las cabritas. Ah, miren, estas de acá son las mamás de las cabritas que acabamos de visitar. Estas sí ya se ven más grandototas. Wow, sí, estas tienen las ubres pero gigantes. Wow.
Dice Sofi que la quiere agarrar. Ándale, ya le anda estrenando el tenis este. Sofía, los que quiere acariciar son las gallinas, los gallos. Pero pues no, esos no se dejan acariciar, bebé. ¿Cuál quieres agarrar? Miren, estas de aquí es otra raza. Creo que las alpinas francesas, nos dice la señora. ¿Cómo le hace la borrega? Ya aprendiste que los chivitos también le hacen. ¿Cómo le hacen? Y como les decíamos, pues todas las cabritas, amigos, las tienen para sacar leche para hacer dulces. Y más fresco, imposible. El mismo día que ordenan a las cabras, la leche se la traen directamente a producción para hacer cajeta y natilla. Ambos solamente son leche con azúcar y mucha paciencia. Y la diferencia es que la cajeta es más rápida, sale aproximadamente en 3 horas de estarle meneando, y la natilla alrededor de 8 horas, amigos. ¿Se imaginan estar ahí en el caso una jornada completa? Y por el tiempo de cocción, el resultado es que la natilla es más sólida y la cajeta más líquida. Oigan, ya nos pasaron hasta la cocina. ¿Ahorita qué va a ser? ¿Cajeta o natilla? Esta es natilla. Natilla. En 1 hora y media ya va a estar. ¿Cuánto tiene ya meneándole ahí, oiga? Pues desde las menos 8:30 de la mañana. ¿Y así todos los días? Así todos los días estamos. Muchísimas gracias y muchas felicidades por su trabajo y su proyecto. La verdad es que es muy, muy rica la cajeta. Nada que ver con las cajetas que uno compra en Soriana. Estamos a sus órdenes y bienvenidos. Cuando gusten, aquí tienen su casa. Miren, esta es la natilla y sí, se ve mucho más espesa que la cajeta. Hasta la textura, todo se siente en la boca más. Miren, aquí ya nos dieron también cajeta y luego se ve cuando empieza a escurrir. Y también en el paladar se siente mucho más fluida. ¿Cuál te gustó más? Fíjate que se me hace que la cajeta. Miren, ya la natilla sale como en este tipo de plaquetas, por así decirle, para luego convertirlas en estos dulcecitos de que con zarzamora, con nuez. ¿Qué más dijo, oiga? De guayaba, con arte de fresa, con arte de zarzamora. Ah, muy bien. Miren, aquí ya Sofía nos ayudó a elegir varios dulcecitos de natilla y cajeta. Miren, nos vamos a llevar una cajeta. Aunque todavía no puede comer ella, ¿verdad? Pero bueno. Gracias, bebé, por ayudarnos a elegir. Gracias, hermosa. Está bien entretenida. Vente, hermosa, vamos a pagar, vente. Tráetelos. Ya también nos dieron una muestrita de tamarindo hecho aquí en la casa. A ver. Está bien bueno también. Pues José ya agarró ahí su bonche de dulces. Yo me quise llevar una cajeta. Cuando tengan la oportunidad de comprar una cajeta artesanal, háganlo. La verdad es que el sabor es muy diferente a la industrial, a la que encontramos comercial en los supermercados. Por ejemplo, bueno, no quiero decir marcas, pero la Coronado es la más, yo creo que popular. Y pues obviamente estas, como son procesos industrializados, también ya tienen conservadores y demás. Y pues una cajeta artesanal es eso que les dijimos, leche con azúcar, sin nada de conservadores. Entonces la verdad sabe mucho más rica. De hecho, la señora de la explicación nos dice que también por eso no manejan tantas cabras, porque pues quieren una producción fresca, de que toda la leche que se saca en un día, toda se utilice para el dulce, todo se envase, y pues realmente ellos no tienen tantos productos, pues ellos cuidan la calidad. Y de verdad que sí se nota esa calidad, está bien, bien sabrosa la cajeta. Ya ven, dicen que desde todas partes de Bernal se ve la peña. Vean nada más qué bonito. Acá desde la azotea de la dulcería. Oigan, aquí nuestro guía Omar ya hasta se puso a hacernos sesión de fotos con las letritas y la peña. Muy buen servicio. Amigos, y para rematar, empresa 100% familiar. Está la señora que nos explicó, su hijo ahí meneándole a la cajeta, y la esposa del hijo es quien terminó de darnos el recorrido. Muy recomendada la experiencia. Y más si tienen niños pequeñitos, porque se emocionan con los chivitos. Siguiente parada, venimos al Mirador Lele. Aquí vamos a hacer varias degustaciones de comida, alimentos, bebidas tradicionales de la región. Miren, vamos a empezar con una salsita artesanal de matcha, ¿verdad? Oh, tiene chapulín. Ah, no, es como cacahuate, ¿verdad? Por acá está la degustación del pan de queso. Vamos a probar. Este es el tradicional. Provechito. Ay, Jesús, nos están invadiendo con todas las muestras. Ahora sigue el mezcal. Miren, este es de maracuyá. Arándano. Ah, esta es combinación. Oh, y mojito con frutos rojos. Está
Está bueno el toquecito del final. Apenas me lo tomo y... ¡Tomas este otro! ¡Échale! ¡Ah, mango! Este es de pelón pelo rico, no se conozca lo que es. Pelón pelo rico. Órale, está bien bueno, bebé, ese. Este que le va a dar a probar es crema de mezcal tipo Baileys de estilo espadín. Bien inteligente el joven, dice, primero los pongo bien cucarachos y luego ya se van a ver todo lo demás para que compren todo. Y este es de café. La crema de café siempre es la segura, siempre es una chulada. Miren, este de aquí es cerveza de manzana, alias sidra. Órale, miren, con el loguito aquí de la peña. Miren, aquí el joven ya sacó las heladas, ya nos va a repartir la cerveza de manzana. No hay caguama, dice mamá caguamas, pero hay cerveza de manzana. Pues saludcita con una cerveza de manzana. Salud, salud. Esto y que el otro. Salud. Por el bebé, el frijolito. Como todavía no tiene nombre el frijolito. Miren, por acá hay recuerditos y otras artesanías. A ver si nos hace ojitos alguno de los imanes, amigos. Ándale, hasta duendes hay por acá. Miren, pueden comprar su morralito de la abundancia por 15 pesos. ¿Cuál quieren? A ver, ¿cuál eligen? Miren, se llama Mirador Lele por la muñequita esta. Y ¿sabían que Lele es originaria de Amealco, aquí en Querétaro? Tiene un trajecito bastante colorido que es alusivo a la región. Y en 2007 fue declarada como Patrimonio Cultural aquí del estado de Querétaro. ¿Cómo ve la vista al cerro, don Raúl? Aquí está bonita la sierra. Sí, el monolito este de la peña. Ah, miren, acá está para la fotito, ahora sí. Pues está padre, amigos, porque uno puede probar varios de los productos regionales en un solo lugar. Miren, por acá hay quesos, vamos a ver qué nos hace ojitos. Pues aquí vamos a hacer la degustación de quesitos. Nos dicen que aquí tenemos jalapeño, chipotle y vino tinto. Órale, habían escuchado un queso de vino tinto. Y vamos a ir de menos fuertes a más fuertes. A ver, vamos a probar el de jalapeño. Vamos con el de chipotle. Y vino tinto. ¿Cuál ganó? Me gustó más creo que el de jalapeño. ¿A ti? Le vino tinto. Ahora sí vamos con los más fuertesones. Este es provolón ahumado. Wow. Buenísimo. Y por último, un queso romano añejado. Estos son los más fuertes, ¿verdad? Hasta son como más duritos. Muy rico. Wow, creo que ese fue mi favorito. ¿Tipo parmesano? Ándale, como un tipo parmesano. Queda bien fuerte, ¿verdad? Pero bien sabroso. Pues ya fuimos aquí víctimas de las pruebas. Nos vamos a llevar un quesito provolone. 275 pesitos. Oigan, y no sabía, porque de hecho esta marca sí está en el supermercado Flor de Alfalfa, que es de acá de Querétaro, ¿eh? Quesos regionales artesanales. Oigan, ya hasta salimos con aquí el panfleto informativo. Bien orgullosa la señorita nos dice, pues pueden ir ustedes a visitar el rancho. Nuestras vacas las cuidan muchísimo. Son quesos de la mejor calidad. Y de este lado, amigos, tenemos la probazón de los esquites de sabores. ¿De qué tiene, oiga? Tengo de tuétano. Tuétano. De cerdo. Carne de cerdo. Tradicional que es de pasote. De pasote. Mantequilla. Chapulín. Y de camarón con chile habanero. Ah, su camarón con chile habanero. ¿Cuál es su favorito, oiga? El de tuétano. Ah, empezamos con camarón y chile habanero. ¿Qué tal estuvo, bebé? Órale, sí sabe, ¿eh? El camaroncito. Qué loco. Qué loco. Ya nos dieron por acá de chapulines. Provechito. Sabía más el otro de camarón, ¿verdad? Creo que el camarón ya me opacó el sabor del otro. Sí, ¿verdad? Yo creo que fue eso. Este siguiente es el de mantequilla. Provechito, bebé. Como elote amarillo, ¿verdad? Nos están sirviendo ahora el tradicional. Con el pasote. Sí sabe a pasote. Este de aquí es carne de cerdo. Échale, bebé. ¿Ya viste la carnita? Y el favorito por muchos, tuétano. El favorito aquí de la señora, ¿verdad? Ay, amigos, pues es que yo no le puedo decir que no a un elote. Y pues ahorita vi los tostitos y se me antojó como no tienen una idea. Tal vez no me los acabe porque están enormes, pero bueno, ya no me voy a quedar con el antojo. Y si no, ahí tengo a José y a todos los refuerzos, hay que me ayuden. Y hoy para mí el ganador fue el de camarón. Sí, tiene muy buen sabor. Pues díganle adiós al Mirador Lele. Fuimos víctimas de todos los productos, amigos. Miren, este fue mezcalito de maracuya con la muñequita Lele. Al ratito nos lo echamos. ¿Quieren mezcal? Sí. ¡Sí! ¿Quiere mezcal? Sí. ¡Sí! ¿Qué hay que hacer con el mezcal de maracuyá? El maracuyá es el fruto de la pasión. Aquí lo elaboran afrodisíacamente y la tarea es llegar a casa, lo enfrían a 8 grados de temperatura y se lo terminan para que le echen hartas ganas y la familia crezca. Más.
Última parada del recorrido, amigos. Venimos al Museo del Cuarzo. Bienvenidos. ¡Wow! ¿Ven el techo? Todo está cubierto de cuarzo. Órale. Miren, aquí nos dicen que el cuarzo nos va a elegir y nosotros vamos a elegir el cuarzo. Por persona vamos a elegir una piedrita, amigos. Agarra uno. Yo voy a agarrar el mío, que es un cuarzo blanco. Pues aquí en este museo, amigos, paredes, techos, columnas, todo está cubierto con cuarzos de diferentes colores, diferentes tipos de cuarzo. Miren, aquí vemos el mítico ojo de los Illuminati, hasta alienígenas vemos por aquí, Vamos a ver de qué se trata el recorrido. Y el yin yang, el equilibrio. Amigos, pues básicamente es un pequeño recorrido guiado con explicación en 4 cuartitos con diferentes elementos. Por ejemplo, aquí está una pirámide, por ahí hay una serpiente que representa a la serpiente emplumada, el eclipse de luna. Estos de por acá son los famosos arcos de Querétaro, la peña de Bernal y la ciudad de Bernal. Ahí también está la iglesia Conin, que se dice que es el fundador de Querétaro porque él fue el que le dijo a los españoles cómo vencer a los chichimecas. De hecho, él era purépecha, venía de Michoacán. Y en la última sala hay cosas alusivas a los extraterrestres. Se dice que en Bernal ha habido apariciones de ovnis y extraterrestres. Está padre, amigos, que están las diferentes piedras aquí. Te dicen cómo se llaman y para qué sirven. Por ejemplo, la obsidiana dice que es una piedra protectora. Es esta piedrita negra, la que tenemos aquí en el techo. Bien bonito este techo, todo recubierto. Y al final pues está la tiendita, la parte favorita de Doña Caguamas. ¿Qué se va a llevar? Soy Gris, ¿qué se va a llevar? Una de esas así en grande. Te quiero una de esas, miren. Un collar mínimo. Dice que se va a llevar una pequeña geoda de 16,200 pesos. ¿Cómo ven? Ah, la grandota, 30,000. Muy bien. Miren, estos cuarzos que están pulidos están más bonitos. 10 pesitos cada uno. A ver, ¿cuál cuarzo es el que me llama? Me llama este cuarcito verde. Miren nada más este cuarzo rosa. Sirve para el amor, la amistad y se cree que sirve para adelgazar. Vámonos. Nos llevamos 4 de ese. Es que están tan pesadas que es para que te pongas a hacer ejercicio. Así, adelgazas porque adelgazas. A ver, amigos, aquí ya nos explicaron bien que realmente todos estos cuarzos y piedras no son propias de Bernal. También las traen de otros lados de Querétaro o estados aledaños. El único mineral que sí es propio de aquí es el cobalto, que es de lo que está hecho la peña de Bernal, que como ya les habíamos dicho, es de origen volcánico. Todos estos están bien locochones, pero bien bonitos. ¿Cuál fue su favorito? El rosa. Sí. Creo que a mí me gustó este como aqua, creo que le llaman, ¿no? Turquesa. Wow, vean, esta es una piedra completa. O sea, si uno va y la encuentra en el cerro, bueno, no sé si se encuentra en el cerro, la ve así, pero ya cuando la parten, se ve de esta manera. Qué increíble, ¿no? Todos estos se encuentran aquí mismo en Querétaro, en la Sierra Gorda. Ah, miren, y aquí ya están de nuevo todas las piedritas con sus explicaciones. A 20 pesitos la piedrita. Aquí uno se puede armar su amuleto personalizado con diferentes piedritas. Miren, yo me armaría uno de cuarzo negro para la protección, cuarzo blanco para las energías positivas y cuarzo rojo para adelgazar. Vean, el Museo del Cuarzo está justamente aquí a las faldas de la peña. Aquí es donde empezamos a subir para treparnos a la peña. Y pues realmente todos estos lugares que visitamos, ustedes también los pueden hacer por su propia cuenta. No es necesario hacerlos en tour. Si traen vehículo, pueden visitar cada una de las atracciones. No es necesario hacer ningún tipo de reservación. Y pues vámonos, amigos. Con esto concluye el tour. Oigan, amigos, y entre los 2 tours para recorrer el pueblo, que es el Turibús, y este que hicimos en la camionetita, la verdad es que les recomendamos más el de la camionetita. Sí, está un poco más completo. A mí me gustó más la experiencia de las chivitas, y en el otro, pues prácticamente en el Turibús fuimos al mirador y ya. Pero bueno, pues por eso les mostramos los 2 recorridos para que cada quien decida. Hay gente que pues simplemente quiere tomarse la fotito con el Turibús y pues también es válido. Amigos, y si traen auto, la realidad es que no hay mucho estacionamiento gratuito. Así que les recomendamos que mejor se queden en un estacionamiento de paga o se queden a las orillas y pues caminen. Realmente es muy chiquito y se camina poquito. Eso sí, no se vayan a quedar en línea amarilla porque aquí sí quitan placas, ¿eh? Miren qué chulada. La peña está tan grande que desde muchas partes del pueblo se alcanza a ver.
Y miren, nos encontramos unos amigos desde Matamoros, Tamaulipas. ¿Qué hacen tan lejos por acá? Conociendo. ¿Y qué tal? ¿Qué les parece? Muy bonito, muy bonito. Y sobre todo nos da muchísimo gusto a ustedes verlos, que son nuestros guías. Vemos todos sus videos de Japón, todo. ¡Qué lindo! Muy bonito. Muchas felicidades. Y nos da muchísimo gusto conocerlos. Pues sigan pasándola bien, un gustazo. Igualmente. Saludos a Matamoros, hasta la frontera, a todos los paisanos también. Amigos, y en cuanto a vestimenta, como habrán visto, son puras callecitas empedradas, entonces les recomendamos que se traigan tenis o zapatos muy cómodos. El clima pues es desierto, entonces durante el día pues hace calorcito, tráiganse ropa fresca, y para la noche si hace fresquecito, entonces tráiganse un suéter o una chamarrita ligera. Andábamos explorando en el carro y dimos con un restaurancito que dice comida chichimeca y comida otomí. Ya casi es hora de cerrar, amigos, así que no hay muchos platillos, pero miren nada más la vista. Se llama Villas del Huerto, está padrísima la postal desde aquí. Vean, allá se ve la iglesia, esa es como la parte céntrica. Entonces estamos como a un costado. Amigos, pues de los pocos platillos que quedan, yo me pedí unos guasontles, que básicamente es una plantita, es un tipo de quelite. De hecho, también lo llaman el brócoli azteca y pues lo comen desde tiempos ancestrales. Este está capeado y bañado en una salsita de chile pasilla. La verdad es que se ve bastante bien. Bueno, este chilito a mí me gusta mucho, entonces yo creo que sí me va a gustar. Pero eso sí, en mi vida yo los había escuchado y menos probado. Pues vamos a probarlos. Provechito. Wow, están muy ricos, están como... De hecho me sabe como un chile relleno, no me sabe tal cual una hierbita, y trae queso fundido adentro. Y sí, la salsita de chile pasilla está buenísima. No, pues yo sí le he atinado a todos mis platillos, ¿eh? Y vean, sí tiene bastante hierbita. De hecho sí parece un brócoli, ¿eh? Creo que está bien bueno. Está buenísimo, no manches. Wow. Ya valió la pena venir por eso. Wow, está buenísimo. No te lo acabes. Miren, y mi suegrita se pidió un mole de olla que pues prácticamente es como un caldito de res, pero con chile guajillo. ¿Sí es con chile guajillo? Y es que mi suegris también sabe prepararlo. Ah, claro. Mi mamá era otomí, era de Ixmiquilpan, Hidalgo, y nos enseñó a hacer estos guisos. El mole de olla, los guanzontles que está comiendo Rubí, el conejo adobado y a tomar pulque. Ah, desde entonces. Oiga, pues no que Rubí nunca había probado el guasontle. A ver, desmiéntala que usted le preparaba de chiquita. Sí, yo siempre cociné como la cocina de mi mamá y sí se los hice muchas veces así guisados con el chile pasilla. No, pues yo la verdad no me acuerdo. Oigan, pero estoy impresionada. Me vengo enterando que tengo origen otomí. Ah, y purépecha. O sea, yo soy una mezcla de otomí con purépecha, porque mi abuelito es purépecha y mi abuelita otomí. Yo por aquí me pedí pues algo más normalito, una carne asada y aparte un chile relleno de queso, pero este está bañado como en una salsita de tomate. Ahorita lo probamos todo. La carnita también está muy rica, amigos. O sea, es algo muy sencillito, pero el sazón está muy sabroso. Hasta el arroz me encantó. Y de bebida, este es un agua de joconostle, que es como una tuna, un tipo de tuna. Le llaman la tuna agria. Esta tiene azuquitar, así que está rica. ¿A qué te sabe? A ver, no sé a qué me sabe, pero está buena. Pues a tuna no me sabe. Yo he probado el joconostle con chile, limón y sal y es delicioso porque es acidito. Ese sí, a veces así de que se me antoja y pues es difícil de conseguir. Y de postrecito, un platanito macho con lechera. Aquí don Rubí me va a ayudar, ¿verdad, don Rubí? Eso. Amigos, qué rica comida acabamos de tener. Muy recomendado el restaurante Villas del Huerto. Nos sorprendió bastante. Yo creo que José, de lo que hemos probado aquí en Bernal hasta el momento, el guasontle ha sido lo más rico. Me hubiera gustado probar otros platillos de la cocina chichimeca, cocina otomí, de los que ya no habían, de que orejones en mole, setas en mole, tacos de mixtla, no sé qué sea todo eso, pero hubiera estado padre probarlo. Pero bueno, en general todo lo que probamos aquí, súper rico el sazón y los precios están bastante bien. Y el pilón La Vista, amigos. Abren solamente fines de semana. Muy recomendado.
Corran antes de que se ponga el atardecer, amigos. Oigan, pues ya agarramos mesa. Bueno, yo me adelanté para agarrar lugar ahorita para el atardecer. La verdad es que hoy es viernes, no se llena tanto como un sábado o como un domingo, pero pues por si acaso, miren, ya estamos aquí. Aquí en Bernal van a encontrar muchísimas terrazas, pero definitivamente pues sí, esta es una de las favoritas por la vista, amigos. Miren, se ve bien coqueto ahí la Peña de Bernal con la iglesia. Oigan, pero qué buen servicio que hay un spot exclusivo para las fotos, los videitos. Así, aunque pues te toque una mesa atrás, pues te vienes tú aquí a la fotito. Me encanta cuando los lugares piensan en eso. O sea, de verdad es un éxito total. Porque luego la verdad es que sucede que las mesas de pegaditas a la vista se llenan súper rápido y las mesas de atrás pues ya no les toca la fotito. Así todo mundo se toma su fotito. Excelente servicio este restaurancito que se llama Bendito Sabor. Saludcita, amigos. Y miren, un aplauso para los abuelitos, porque mientras nosotros nos estamos tomando fotitos por acá, Sofía los tiene aquí sentados. Bueno, también tienen bonita vista, miren. Sofía, ¿por qué tienes a tus abuelitos en el piso? ¿Por qué, Sofía? Porque me están dando uvas. Ay, qué niña tan consentida. Está bien buena la bebida, Miren, esta es una mezcalita tropical. Tiene piña, hierbabuena, mezcal, licor de naranja, zumo de limón y azúcar. Y miren nomás el postrecito que se pidió Don Rubí. ¿A poco no se ve bien sabroso? Oigan, ya me agandallé. Le voy a dar el primer bocado al postrecito de Don Rubí. Perdón, Don Rubí. Pidió un pay de queso. Muy bueno. Miren nada más, hasta Sofía se va a agandallar el postre de Don Rubí. Pobre Don Rubí, se va a quedar sin postre. Sofía, ¿qué tal está la zarzamora de tu abuelito? Mash. Miren, ahora me pedí un Ruby Rose, que es de Viñeros La Redonda, que está aquí cerquita. Pero una niñita ya me asaltó mis otras... ¿Cómo se llaman esas? Frambuesas. ¿Dónde están mis frambuesas, niña? Ya me las comí, dice. Ahí te va otra. Cómetela pues ya. Ya termínate mis frambuesas. Estos no los conocíamos, amigos. Ya es un enlatado con vino rosado y refresco de toronja. Oigan, diría Rubí, qué bueno que existe ese escaloncito para que todo el mundo se tome la foto. Pero de todos modos, si ustedes ven la mesa ya de la esquina libre, siéntense ahí. Ahorita le tomé una foto a los señores de la esquina y wow, se ve increíble. De hecho, ya nos pegamos aquí al ladito para también tomarnos la foto. Ya les copiamos. Miren nada más qué bonito nos tocó el atardecer con las nubecitas color rosita. Qué prechochura. Oigan, y ya se está acomodando aquí el DJ. Al parecer va a haber música al ratito. Pues muy buena recomendación. Esta terracita se la recomendamos para que se vengan a tomar la fotito, se echen un trago así como nosotros o se echen un taquito. Miren, aquí les dejamos los precios. Digo, no está tan barato como las gorditas, pero pues tampoco está tan caro. Ver para creer, amigos. Don Rubí se está tomando una bebida con alcohol. Solamente porque dice Rubí, seguramente, ¿verdad? Saludcita. Pero de verdad, nunca así, nada. Toma cero alcohol. Y ahora le gustó esta, miren. Vino rosado de La Redonda con un poco de toronja. Y seguimos con las frases poderosas. La vida es ahora, no más tarde. Wow. Miren qué bonita se ve la plaza principal ya iluminada con los foquitos prendidos. Por acá tenemos la iglesia de San Sebastián Mártir y el kiosquito. Ahí de fondo por atrás la Peña de Bernal. Qué bonito. Eso sí, cabe destacar que todo se ve pero muy vacío. Hoy es viernes por la noche. Dudo bastante que mañana sábado esté así de vacío. O no sé, hasta se me hace raro, amigos. Está demasiado vacío. Es que ¿sabes qué? Bueno, mi teoría es que acaba de pasar Semana Santa y también fue puente de mayo. Pues la gente anda gastada. Ahí ya se gastaron sus ahorritos y pues ya, ahora hay que ahorrar. Miren, a Rubí ya le entró el modo hippie. Se está comprando unos pantaloncillos guangos. Ah, bueno, le entró el modo embarazo. Está buscando algo guango. Insisto, entró en modo hippie, ¿De cuándo acá, Rubí? ¿De cuándo acá? A ver, bebé, ya por favor, cómprate una de estas para que termines el outfit. Ya, ándale, cómpratela. ¿Qué dice el público? ¿Queremos una Rubí hippie? ¡Sí! 300, 420. Vea nada más, y Sofía también eligió ya. ¿Qué elegiste, Sofía? Pato. Ah, ¿Cómo le hace el pato? ¿Y el perrito cómo le hace? Wow. ¿Y el gallo? Bueno, y para terminar la noche, amigos, un atole de nalga. Miren, ¿qué dice ahí? Si no me creen, rico atole de nalga, frío o caliente.
Nos llamó mucho la atención el nombre atole de nalga. Pues ya nos pedimos unos 65 pesitos. Es piloncillo cacao. Tiene semilla de girasol y está hecho con maíz negro. Está rico. Sabe bastante a la semilla de girasol. Buenos días, alegría. Amigos, hoy amaneció un poquito fresco y algo nublado. Ojalá que al ratito el clima se componga. Pero bueno, lo primero, a desayunar. Ya venimos a otra de las terrazas favoritas aquí en el pueblo. O sea, de entrada, esto ya parece un museo. Está muy pintoresco, muy bonito. Y pues ya saben, el color amarillo también que le da ese toque tan llamativo y bonito. Miren, este rinconcito, ya mis ojitos para la foto. Ahorita que terminemos de desayunar, venimos a tomarnos fotitos. El restaurancito se llama El Mezquite. Abren desde la mañana. Ahorita venimos por unos desayunitos y vean la vista, amigos. Aquí tenemos la peña. Hace ratito la neblina tapaba totalmente la peña, se veía bien místico, pero ahorita ya se empezó a despejar. A ver si al ratito ya sale el sol. ¡Sal, sol, sal! Sal, sol, sal, sal, sol, sal. Échenos las buenas vibras, amigos. Agarramos una mesita aquí abajo de un árbol gigante para taparnos. Y miren, amigos, celebrando a la mamá, ¿no? Felicidades, felicidades, felicidades a las mamás. Felicidades también por allá. Muchas felicidades a todas las mamitas que nos están viendo en su día y que las festejen no solo hoy, sino todo el año. Pues ya llegó el desayunito. Miren, yo me pedí una cecina con unos chilaquiles verdes y creo que la que ganó el premio, acá la que tomó la mejor decisión fue Rubí. Se pidió un chile relleno aquí de la casa. Pues a mí me lo recomendaron, yo le hago caso a lo que me digan. La diferencia con el chile en nogada, que normalmente se hace por ahí de septiembre en todo México, es que este se hace con chile rojo seco ancho. Ay, sí me salió. Y pues lo venden todo el año. Pues ahora sí, provechito, provechito. Ah, mira, así se ve rojito. Normalmente pues el otro es verde, es el poblano. Oye, ¿ya te manchaste toda la chamarra allá abajo? No. ¿Qué fue? El mole que pidió mi hermana. Ups, ni modo. Bueno, provechito. Wow, wow, qué rico. ¿Te gustará? La cremita, el chilito, el relleno. Ya me toca robarle un bocadito a Rubí, ¿no, amigos? A ver. Está riquísimo. Muy buena recomendación, riquísimo. Lo que sí se me hizo bien extraño es que como de acompañamiento trae arroz con salchicha. Qué loco, ¿no? Chile relleno con salchicha. Pues bueno, no soy yo muy fan de los embutidos en general, pero pues así bien. El arroz está muy rico también. La cecina también está rica, como que tiene un toquecito de limón. Digo, normalón. Nada sobresaliente, pero la verdad es que si vienen aquí, sí pídanse el chile que se pidió Rubí. Se llama chile El Mezquite. Chulada. Miren, Rubí ya empezó aquí con la sesión de fotos porque ya empezó a salir el solecito. ¿Tiene frío, don Raúl? Feliz día de la mamá, dice. 1, 2, 3. ¿Ya ven de dónde salió tan argüendera Rubí? Qué bonito está la entrada de este restaurante, amigos. Vale mucho la pena. Aunque no desayunen, no coman, pues que pasen y se tomen la fotito. Bueno, como es Día de las Madres, pues toca tomarle foto a la mamá y a la hija, amigos. Amigos, y en cuanto a hospedaje, sinceramente nos sorprende que para ser un pueblo tan chiquito hay bastante oferta de alojamientos. Hay muchos hoteles boutique y también muchos Airbnbs. Nosotros en esta ocasión nos quedamos en un Airbnb. Ahí les va el room tour. Pues bienvenidos al Airbnb que rentamos en esta ocasión. Es un lugar bastante espacioso. Por dentro está muy bonito. Miren, por aquí de este lado tenemos la salita y acá atrás está la primera habitación. Pues prácticamente es un Airbnb para 6 personas. Aquí tenemos 2 camas matrimoniales. Miren, hasta las decoraciones están súper padres. De este lado tenemos el comedor. Por acá están en la cocina. Saluden a Rubí, a la bebé y a la tía linda. ¡Oli! Ya encontró los cajones, el refri, las gavetas, todo lo que le gusta abrir. Por acá está nuestra habitación, nuestro nidito de amor. Esta es una cama king size y la habitación también está bastante espaciosa. Miren, hay un espacio
espacio acá. ¡Ay! Casi me caigo. Para la tina. Y pues este tiene su baño propio. Y aparte afuera pues está el baño para la otra habitación. Miren, bastante bonito, ¿no? Qué bonito, qué bonito. Hasta tienen cuadritos de plantitas. Bien coqueto nuestro hospedaje esta ocasión, ¿eh? ¿A poco no está bien bonito? Y ahí les va nuestra triste anécdota, amigos. Originalmente yo reservé otro hospedaje, unas cabañas boutique, que se las di como regalo a Rubí por el Día de la Madre. Y es que desde hace tiempo Rubí quería tomarse una fotito en una de esas cabañitas con la vista despejada hacia la Peña de Bernal, pero pésima experiencia que tuvimos, publicidad engañosa. Cuando llegamos ahí, pues nos dieron la habitación y no era la misma vista, y la habitación estuvo caro, o sea, fueron 10,500 pesos. Fui a quejarme, a decirles que pues esa no era mi habitación, y pues me dijeron que sí, que había varios tipos de habitaciones, pero la vista podía variar un poquito. Pero pues en la página web, esas no eran las fotos de la vista que yo pagué, o sea, esa habitación yo no lo había pagado. Todo el tiempo me estuvo atendiendo un velador, así que pues yo pedí hablar con un supervisor, pero pues ahora sí que pobre velador, él estaba haciendo su trabajo, me estaba enseñando los mensajes de que pues el supervisor no quiso hablar conmigo, o sea, no quiso darme la cara, simplemente me dijo que pues no me iba a devolver mi dinero. Y pues al final no nos quedamos ahí, se robaron nuestro dinero, solamente pasamos corajes. La verdad es que cero recomendamos ese hospedaje. Pues aquí ya nos desahogamos un poquito. Normalmente cuando tenemos una mala experiencia en los viajes, nosotros preferimos omitirlo, pero en esta ocasión sí quisimos compartírselos, pues ahora sí que para prevenirlos. Una cosa es el mal servicio, que bueno, a todos nos puede pasar en cualquier lugar, pero otra muy diferente es la publicidad engañosa, que para nosotros se nos hace un tema muy delicado, entonces no se vayan con la finta. Sobre aviso no hay engaño, no se los recomendamos. Y pues sobre todo porque no cuesta 3 pesos, o sea, fueron 10,500 pesos que este Hotel Cidada pues nos robó. Ahora nos encontramos en la base de la Peña. Miren, aquí es donde se hace todas las noches, los fines de semana, el show de las fuentes bailarinas. Hasta este punto es donde uno puede llegar en vehículo. Nosotros dejamos estacionada la camioneta allá abajo. Y ahora sí, este será el momento en el que ascenderemos a la Peña, a darle. Hay acceso todos los días de 8 a 5 de la tarde. Y el último acceso es a las 3 de la tarde, para que lo tengan en cuenta. Miren nada más qué bonitos cactus y gigantes. Eso sí, algo importante, amigos, está prohibido introducir bebidas alcohólicas o vasos y platos desechables, porque luego varias personas llegan con sus clamatos, con sus micheladas, y pues se tienen que regresar. No se puede subir con juguitos. De hecho, desde el pueblito se alcanza a ver esta chocita roja. Aquí es donde empieza la caminata. Cuesta 30 pesitos la entrada. Ahorita son las 7 de la mañana. Al parecer no están funcionando los reguiletes. Uno puede pasar así nada más. Y miren qué buena onda. Empezamos aquí con unos mensajes bien positivos para subir. Bienvenidos, aquí se sueña Peña de Bernal. Querétaro ama energía positiva, vibra positivo. Lo mejor está por vivir. Sé feliz. Amor y paz. Vive la vida, ríe cada día y vive en grande. Wow. Ahora sí ya bien motivados para subir. Bueno, más o menos, porque hoy Rubí no nos acompaña, se sentía un poquito cansadita, y ahora sí que cada quien conoce su propio cuerpo. Digo, láncense ustedes, saluden a nuestro equipo de caminata, don Rubí. ¡Wii! No se me va a descalabrar, y la tía linda. Ella se acaba de echar el Camino de Santiago, así que han comido esto para ella. Ella nos va a cargar si nos cansamos. Y bueno, en lo que vamos subiendo, pues ahí les vamos a ir dando datos curiosos acerca de la peña. Para empezar, miren, está padre que te dicen cuál es la fauna que hay por aquí. El cuervo, la víbora de cascabel, la coralillo, el coyote y el tlacuache. Oigan, y pues la peña, muchos piensan que es una montaña, un cerro, y no, en realidad es un monolito, que significa una sola piedra. O sea, la peña es una piedra así solita. De hecho, es considerada la piedra o el monolito el tercero más grande en todo el mundo. Y empiezan las vistas bonitas, ¿verdad? Las vistas panorámicas. Y no hemos subido mucho, hemos subido poquito y vean. Solamente otra piedra en Gibraltar y la de Brasil, el Paro de Azúcar, son las que le ganan a la Peña de Bernal en cuanto a altura. Esta se dice que tiene 350 metros de altura desde su base. Imagínense una piedrota de ese tamaño. ¿Cuánto debe pesar? Pues se estima que más o menos son 20 millones de toneladas, y se formó hace 65 millones de años cuando la lava del volcán, esto se dice que es el núcleo de un volcán inactivo, esa lava se enfrió y se solidificó
largo hasta formar este impresionante monumento. De hecho, se piensa que antes medía 3 veces lo que ahora, pero pues a través del tiempo pues se ha ido desgastando y ha habido desprendimientos. Ay, apenas empezamos, ya se sintió la subidita, amigos. Buena decisión de Rubí quedarse porque sí se sentía cansadita, la verdad. Y miren, aunque toda esta primera parte hasta el momento pues realmente son como escaloncitos, ya lo han adecuado bastante pues para que los turistas subamos. Eso sí, como recomendación, pues nada de venir en chanclas o tacones. Hay que venir con un zapato cómodo, de preferencia con suela antiderrapante y con una mochilita solamente con una pequeña botellita de agua y algún snack. Algo ligero, tampoco se metan peso en la mochila. Aquí don Rubí es quien nos está marcando el paso. Nos trae en friega, ¡Jueso! Miren, qué bonito, qué bonito. Allá por allá está Rubí, por allá descansando. Oigan, y algo padre es que existe la creencia de que esta piedrota, esta roca, emana energía. Dicen que la gente de aquí de Bernal vive que hasta los 120 años y pues se lo atribuyen a esta piedrota. Y otra cosa es que una fecha en la que viene mucho turista es para el equinoccio de primavera. El 21 de marzo la gente sube y se carga de energía. Es uno de los días preferidos para venir a visitar Bernal. Así que bueno, nosotros 3 vamos a salir, vamos a regresar bien cargados, con puras energías positivas. ¿Verdad que sí? Sí. Miren, aquí ya tocamos por primera vez una de las paredes de la peña. Que bueno, en realidad, estando desde allá abajo, desde el pueblo, uno está pisando peña. O sea, es gigante. Uno pensaría que solo es esto, pero no. O sea, desde hace rato, desde allá abajo del pueblo, uno pisa la peña. Oigan, yo diciéndoles que aquí ya empezamos a tocar la pared de la peña, pero pues realmente hasta aquí llegamos. Y ya fue todo. Nos dijeron que llega un punto en el que ya está prohibido el paso porque está más peligroso. Para allá solamente pasan personas más experimentadas que se dedican a la escalada o con un guía profesional. El turista común y corriente como nosotros hasta aquí llegó. Estuvo rápido, hicimos 25 minutos. Yo creo que Rubí se lo echaba sin problemas, pero sí nos asustaron, nos dijeron que íbamos a hacer como 1 hora 20 y de que a ritmo, pues a buen ritmo. Y 1 hora 20 a buen ritmo subiendo, pues sí está pesadito. Pues bueno, nosotros vamos a recargar energías por Rubí, por la bebé, por Doña Caguamas y por el abuelito Raúl que se quedaron allá abajo. Recarguen energías. Sí dije Sofía, ¿verdad que sí dije Sofía? ¿Fue la primera? A ver, por levantarme falsos tiene que recargar doble energía. Échela. ¡Sa! ¡Energía! Muy bien, la tía Rosalinda que se anda estirando. Hay que hacer todos eso. Muy bien. Y vean, allá arriba, en la punta, ahí se alcanza a ver una cruz verde. ¿Sí se ve? Sí se ve. Ahí está. Bueno, arriba hay una cruz verde, amigos. Y es que cada año, como unas 7 veces al año, unas personas llamadas los escaloneros, que es gente del pueblo que celebra ciertas tradiciones religiosas, suben y bajan la peña sin cuerdas, ni equipo de escalada, ni nada, amigos. Así, pelón, para bajar y subir, pues, esa cruz. La verdad es que sí es una actividad peligrosa. De hecho, pues ya por seguridad es que pusieron esta reja que les mostramos. Solamente personas que van a escalar con equipo pueden acceder y estos señores pues sin cuerda ni nada, así, a pura voluntad. La festividad más importante aquí en el pueblo es el 3 de mayo, que es el día de la Santa Cruz. Es una de las fechas en las que bajan y suben la cruz y pues el pueblo completamente se llena de fiesta, desfiles, danzas, gastronomía. Vale mucho la pena visitarlo. Bueno, si les gustan este tipo de tradiciones, el 3 de mayo. Esos días, en general son esos días, esa semana. Miren, aquí atrás de la rejita, por acá ya no hay caminitos y escalones como los que recorrimos durante toda la subida. Ahora sí ya es la piedra tal cual. Entonces, pues sí ya empieza a estar un poco más resbaloso, más peligroso. Y nos dice Rubí, hagan una toma de video cargándose energía tocando la piedra. Pero toda la piedra, amigos, absolutamente todo está completamente rayado. Por favor, gente, no hagan eso. ¿Qué necesidad de venir a rayar estas maravillas naturales? ¿Qué necesidad? Pues bueno, amigos, despídanse de la vista panorámica del pueblito y de la peña que tenemos aquí, la cima tan cercana. Adiós, peña. Adiós. Vámonos para abajo. Tardamos 25 minutos en subir. Estuvimos 25 minutos acá arriba cargándonos de energía. Vámonos a nuestros otros 25 minutos de bajada. Dato curioso, las culturas prehispánicas que habitaban esta región consideraban a la peña de Bernal como una pirámide natural. Se dice que hubo algunas nómadas, otras que sí medio se asentaron por esta región. Se dice que no se construyó
construyó ningún tipo de pirámide cerca de aquí porque pues la peña ya era una pirámide en sí. Miren, sí hay bastantes rocas sueltas, pero la verdad es que yo considero que cualquier persona con condición media puede subirlo sin problemas. Es más, ya conociéndolo me hubiera traído a Rubí y hasta la bebé también. Eso sí, pues si tienen problemas de rodillas o de plano no caminan nada, pues no, amigos, no se los recomiendo. Miren esto, yo bien contento que iba a aprender acerca de las plantitas aquí de la región, pero pues por culpa de gente maleducada, vean, no se aprecia bien toda la información. Hay yuca, agave, copal, garambullo, biznagas, mal de ojo, mezquite por aquí. Con cuidadito, con cuidadito, con cuidadito. Vamos. Qué rico la tranquilidad que se respira. Escuchar la naturaleza, los pajaritos. Yo creo que las personas que nos dijeron que se hacía 1 hora 30 minutos, porque fueron varias, ya tienen tiempo que no suben a la peña. Me imagino que antes se podía subir pues todavía más. Sí me hubiera gustado llegar más arriba, pero bueno, por algo hacen las cosas, por algo pusieron la valla. Ha de haber pasado accidentes, entonces pues hay que acatar, amigos. Miren, desde aquí se ve hasta donde uno puede llegar. Esos pilares, columnas color salmón, hasta ahí, miren. Miren, no estamos seguros, sospechamos que aquí en esta zona es donde nos dijeron que hay un manantial de agua. Antiguamente pues estaba libre, la gente podía verlo, pero lo que pasó es que mucha gente empezó a tirar basura y se tapó, dejó de emanar agua. Después de unos años volvió a salir agua, pero ya mejor las autoridades sellaron el lugar. Ya vamos a llegar a la base de la peña, en donde iniciamos nuestro recorrido. Último dato curioso, Bernal viene de un vocablo de una palabra árabe. De hecho, originalmente se escribía Bernal con V de vaca. Y su significado de Bernal es peña. Entonces está algo redundante porque se llama Peña de Bernal, así como realmente significa peña de peña. Bueno, sería algo así como peña del pueblo que se llama Peña. Oigan, y el nombre de la piedra de la que está compuesta es la peña de Bernal es tonalita. Como les digo, es magma volcánico solidificado, o sea, es piedra volcánica. Amigos, pues se logró. ¿Contento, don Rubí? Ya, contento. Sí. La verdad es que es una caminata bastante tranquila, muy agradable. Miren, y para los que no quieran subir allá al mirador, no tengan tanta condición o lo que sea, pueden venir y abrazar esta parte de la peña. Lo que les decía, que desde acá abajo ya empieza la roca. Entonces se pueden venir a cargar energía aquí. ¡Oh, energía! Al lado de un tamarindo ahí que alguien tiró, pero bueno, qué locura, ¿no? Pensar que hace millones de años la peña fue un volcán. Wow. Pues bueno, díganle adiós a la peña. Check, ya subimos a la peña de Bernal. Bueno, ya subí yo, pero yo voy en representación de toda la familia Sin Postal. Y por cierto, pues este es el único acceso para subir, porque actualmente pues es un área natural protegida. O sea, hay que cuidar nuestras zonas verdes, nuestras áreas naturales. Chequen esta placita coqueta, el acceso es completamente gratuito y esta es la famosa fuente bailarina. Normalmente en las noches es cuando se prende y hay show de luces. Obviamente vamos a venir al rato. Miren, amigos, pues como algunos del grupo no pudieron subir, ya venimos por lo menos aquí a la base de la peña para cargarnos de energía. Y creo que mamá Caguamas quedó demasiado cargada, aquí ya ni se puede levantar. A ver. Vas a ver, dice. Pero ¿qué tal, don Raúl, cargándose de energía hasta acá, ¿Cómo se siente, don Raúl? Pues cansadito. Para que no digan que no vine a cargarme de energía. Ya, bien llenita de energía. 7 años más de vida. Y también para Sofi. Miren, ya de regreso aquí a la placita principal, ya se empieza a ver más gente, más artesanos aquí con todos sus productos. Ahorita vamos a comer, que ya hace hambre. Miren, Rubí nos hizo regresar aquí a la terracita del mezquite, ¿cómo se llama aquí? Mezquite. El mezquital, para tomarnos la foto. Está padre porque aunque pues no consumas ni nada, pues te puedes meter, te tomas la fotito y luego ya te vas. Buena recomendación. Ay, aquí todo está súper cerquita, o sea, literal caminamos 1 cuadra y pues miren, ya tenemos que aprovechar que ya salió el sol, ya está en todo su esplendor. Hoy el día nos sonrió y gracias a su buena vibra. ¿A poco no está bien bonito? Sí vale la pena regresar para la foto.
Miren, también aparte de las gorditas que tienen en su interior queso, hay gorditas con migas, o sea, el asiento, la grasita y ya con el guiso que uno quiera. Esta es una de migas con queso. Suena bien, bien grasoso, pero eso se ve muy antojable. Pues me lo imaginaba algo diferente, amigos. Tal cual sí me dieron como pedacito de carnita. Yo pensaba que me iban a dar así la pura grasita. Sí está bueno, pero creo que está mejor la de doble queso. Pues salud por el Día de la Madre, salud, salud, salud. Por todas ustedes, mamacitas y madres. Salud, doña Caguas, mamá Caguas, salud. Sí. En especial salud por mamá Caguas, sí. Miren, que comparan, amigos, hoy sábado ya se empieza a ver muchísima más gente, ya se empieza a ver más ambientado el asunto. ¿Qué andas haciendo, Sofía? ¿Estás divertida aquí en el camioncito? ¿Ya te vas en tu trailer? ¿Qué andas abrazando? ¿Qué te compraron los abuelitos? Qué consentida, ¿eh? Enséñame qué te compraron. Ya me voy en mi trailer. Manéjale, hermosa, manéjale. Hay muchas tiendas en donde venden artesanías. Vénganse, vamos a entrar a esta otra para ver qué productos locales podemos encontrar. Se supone que aquí hay mucha lana, zarapes también. Oigan, las muñecas Lele, miren, estas están grandecitas, de buen tamaño, pesaditas, cuestan 280. Oigan, andamos de metiches preguntando de qué es lo típico de acá. Y justamente aquí en estas artesanías nos dicen, sí, nuestro taller está ahí al fondo, pásenle a lo barrido, están en su casa. Y no nos dicen dos veces, amigos, así que vamos a ver que al fondo y que a la derecha y que luego hay que subir unas escaleras. Ay, ya vi, bebé. Sí, hay muchísima lana. Vean esto. Y de todo, hay como que cortinas, tapetes, zarapes, ropa, adornitos para la casa. Aquí Sofía agarró ya el cuacuá. De verdad es el mundo de la lana. Órale, miren, aquí están los telares. Aquí es donde ocurre toda la magia, amigos. Oh, sí. Y aquí están los montones y los montones de lana con la que hacen todas las artesanías. Miren este. ¿Este qué es? Mira, esto es un arco iris de estambres de lana de... Se ve bien padre, bien bonito. A ver, vamos a ver qué está haciendo por acá el señor. Miren, acá el señor anda haciendo un zarape. Wow. Si ven cómo todo lo hace de manera manual, los patrones los va insertando con las manos y al mismo tiempo, pues con los pies, le van pisando ahí a los pedales para ir avanzando el telar. Miren, ese es el patrón que está ahí bordando y desde aquí abajito se ve mejor el movimiento de manos. Wow, yo estoy impresionada con la cantidad de tonos, de colores de la lana. Creo que nunca había visto tantos en ningún otro lugar. Y pues recordemos que estos se tiñen con materiales naturales. Entonces, qué creatividad, qué ingenio para hacer tantas combinaciones y pues tener este resultado. Son demasiados. Miren, básicamente la lana natural llega así o blanca o cafecita tendiendo a negro. Y ya si quieren algún color en específico, pues la blanca la tiñen aquí mismo en este tallercito. Vean las tonalidades. Este es ya una cobija o una colcha de cama que ya están poniendo al sol, ya lo están secando. Entonces le falta que lo peinen y lo laven. No, ya está lavado. Ah, ya está lavado, solo peinarlo. No, para peinarlo, se peina con él, así. Ah, ya. Y ahora sí, ya se puede vender, ya se puede sacar a la tienda. Hay diseños bien locochones, Vean aquí, 1, 2, 3, como 4 patrones diferentes. Llegamos ya al final del turno, amigos. Ya están, ahora sí que cortando. Pero pues está bastante interesante, Ahorita nos dice un señor que dependiendo del tamaño, pues puede hacer hasta 3 tapetitos en un día o incluso uno solo se puede echar hasta 3 días. Todo depende de la cantidad de patrones, la cantidad de hilos, el tamaño. Oigan, y no hay una explicación como tal, pero ya saben cómo somos nosotros, que nos gusta meternos hasta la cocina y somos bien preguntones. Y miren, creo que al parecer Sofía también ya lo está heredando. Miren, acá está ya como patroncita. Ya también te metiste hasta la cocina, mi amor. Ay, el cuacuá. ¿Nos vamos a llevar el cuacuá? Miren aquí hasta su adorno personalizado de su equipo favorito. Pumas, ¿quién le va a Pumas? ¿Quién le va a la América? Uno de un nopal, allá por allá hay unos pajaritos, llévele, allá está el Pachuca, el San Luis, mira. Miren nada más, es el mundo de la lana, amigos. Wow. Miren, mi suegra ya anda viendo unas chalinas, ese cuesta $3.98. Esa es pura lana, ¿Qué dicen? ¿Que se lo lleve? ¡Sí! O a ver, ¿cuál les gusta más? ¿La blanquita o la salmón? ¿Esa también es pura lana o es la de lana algodón? Pura lana. Ya.
Ah, y esta que es un poquito más gruesecita cuesta 498. Si te queda bien, bebé. Está bonita. ¿Cuánto dijo que costaba el tapiz oiga? 3,800. Y las cobijas de lana tamaño king, 3,200. ¿Y esas qué son? Y las colchas que son más delgaditas en 1,800, las tamaño king. Me dice José, oye, tu mamá es bien fácil para comprar. No, ya no hay que llevarla a ningún lugar de artesanías porque se quiere llevar todo. Nah, no se crean, la verdad está bien. Es así, está apoyando pues el comercio local. Miren esa chulada. La técnica se le llama deshilado. Cuesta 2,000 pesos, amigos. Está bien bonito, ¿no? Pues muy padre. Si a ustedes también les interesa meterse hasta la cocina y ver cómo hacen todo este trabajo artesanal, se llama La Aurora. Y está aquí literal en la plaza principal, enfrente del ayuntamiento, de la iglesia, el jardincito. Todo está muy cerca aquí. Oigan, amigos, otra cosa que sí o sí tienen que hacer aquí en Bernal, pues es entrar a alguna tienda de quesos o quesería. Y es que déjenme les platico que la actividad principal de esta región es la ganadería, incluso antes que el turismo. Entonces, por eso es que acá se hacen muy buenos quesos. Y lo padre de aquí es que pues hay muestritas de todo. Entonces ya ustedes prueban y pues se llevan el que más les guste o no se lleva ninguno. También, como sabrán, esta región también es vinícola. Aquí también hay muchísimos viñedos. En todo el estado hay alrededor como de 60. Y por eso es que aquí también se puede hacer la famosa ruta del vino y el queso. Pues vénganse, vamos a probar. Miren, este de aquí es queso de búfala al vino tinto. Miren, Rubí le gustaron los quesos de búfala. Anda aquí pidiendo las muestritas. Prácticamente todos estos son para muestreo, amigos, para que lo pruebe uno y se anime. Nos explica aquí la señorita que el queso de búfala tiene menos grasa y más proteína que el de vaca, por ejemplo. Miren, aquí también hay rompopes, también los elaboran aquí en la región y es de nuez de macadamia. A su salud. Y trae nuez, ¿eh? Qué rico. Oh, sí está bien bueno. Vean esta curiosidad, es un manchego de 3 leches de vaca, de cabra y de oveja. Interesante, está fuertezón, ¿eh? Yo ando diciendo que mi mamá y soy igualita. Ya mercamos aquí el rompope y el quesito de búfala, pero enchilado, está súper rico. De hecho, nosotros somos más como de comida. Se habrán dado cuenta que todo lo que sea comida, nosotros lo vamos a pedir y comprar. Bebé, ¿quieres una nieve? Sí. ¿De qué? ¿De qué hay? Miren, aquí también en el centrito pueden conseguir nieve de garambullo y de guamuchi. ¿Siempre todo el año hay de esta nieve, jovenazo? Oh, muy bien. Pues yo creo que yo quiero una de guayaba, por favor. Y también una de piñón, jovenazo. ¿Cuál es su favorita? Todas. Ay. Este joven sí es un buen vendedor, miren. Guayaba. Miren, y antes de irme dije, pues bueno, por si acaso vamos a probarle de garambullo. Está bien buena, sabe como a tuna. Pero bueno, yo siempre que veo guayaba, amigos, yo aprovecho. Son como nieves de garrafa. Miren, y aquí en la placita, amigos, hay de todo. Hasta hay amiguitos en adopción. A ver, vamos a preguntar a ver de qué se trata. ¿Cómo se llama este amiguito? Ella la rescatamos de aquí del mismo pueblo. Tenía dueño, pero la verdad es de que pues por problemas con las adicciones no la pudo cuidar, lo anexaron y lo rescatamos. Y nosotros pues somos artesanos, somos de la huella del artesano, nos encuentran en redes sociales y con el grupo de vecinos rescatistas de aquí del pueblo ayudamos a perritos en situación de calle con nuestro mismo trabajo. Los invitamos también a venir al pueblo, a conocer nuestra cultura, nuestra tradición. Aquí el pueblo es un pueblo que se dedica a vinícola, los quesos, que son quesos regionales mexicanos. Vengan a disfrutar. Muy bien, muchas felicidades a ti por tu trabajo y qué buena idea, O sea, combinar la parte de artesanías con también pues apoyar esta causa. Muchísimas gracias, César. Miren, prácticamente son como 2 callecitas, 2 callejoncitos en donde se pueden comprar artesanías. Entonces pues vale la pena que los caminan, los recorran, vean qué se les antoja, qué se les pega. No es artesanía, pero a lo mejor se les pega un Pikachu. Miren nada más esto, este imán en 3D, ¿qué tal? 1, 2, está bien 3, locochón. 4, 5 capas, Para que vean todas las capas, ¿Cuánto cuesta el imán oiga? 70. No tengo más chico en 50. 3D chiquito. Ya después de ver varios puestecitos de imanes, este fue el que más nos hizo ojitos. ¿Les gusta? Pues tenía que ser de La Peña, amigos, obviamente. Amigos,
amigos, pues nos venimos al mercado gastronómico para variarle un poquito en la comida. Aquí hay mucha variedad, hay flautas, enchiladas, mole, menudo. Y a ver, ¿cuándo habían visto un mercado con una vista tan bonita? Yo me pedí un menudito. ¿Cómo lo conocen ustedes? Pancita, menudo. De hecho, se me hace muy curioso que Querétaro, estando tan cerca de la Ciudad de México, pues ya aquí ya se llama el menudo. Allá en Ciudad de México, que está solo a 2 horas, se le llama pancita. Miren, la abuelita se pidió un caldito de pollo para darle a la bebé. Ay, qué consentida esa Sofía. Y hasta la tiene soplándole la comida, miren. Sóplenle todos, ándeles esclavos. Y se suponía que venimos aquí, amigos, para variarle, pero pues yo sí me pedí unas gorditas. La verdad es que están bien, bien buenas y hay que aprovechar hasta el último instante. Esta otra que pedí es de barbacoa. Y acuérdense, amigos, que el éxito de las gorditas aquí de Bernal es que todas son de maíz quebrado y tienen en su interior queso adobado. Y miren, como que a esta se le ve más el maíz quebrado que a las otras que habíamos pedido, Chéquense. Bueno, hay algunos restaurancitos que en vez de queso le echan el famoso asiento, le llaman gorditas de migajas. La verdad es que a mí me gustó más la de queso. Provechito, provechito, provechito a todos. Provechito. Seguimos con los festejos del Día de la Madre. Así como Rubí le duró 10 días de su cumpleaños. Definitivamente, amigos, se siente muchísimo más el maíz. Está bien, bien buena, Creo que por eso me gustó más que las anteriores. ¿Qué tal está? Bien sabroso. En general, todo lo que hemos probado acá en Bernal está muy rico. Tienen buen sazón. ¿Ya estás limpiando tu elote, hermosa? Lo limpió para comérselo, güey. Oigan, amigos, y para los amantes del cine de oro mexicano, aquí en la plaza principal se encuentra el Museo del Cine, dedicado al señor Rosalío Solano. Él fue un cinefotógrafo de aquí de Bernal, que participó como director de fotografía en películas como El Extra, o Ahí está el detalle de Cantinflas, Patrullero 777. Incluso él participó en la de El Vampiro, la primera película de terror aquí en México. El museo está pequeñito, tal cual es un cuartito, pero como les digo, está padre para los amantes del cine antiguo, para los más grandes. La verdad, yo no conocía a este señor. Y pues ahí están sus reconocimientos, fotografías, su premio Ariel, incluso una cámara que tiene 95 años de antigüedad. No les pude grabar porque no se permite tomar ninguna foto ni video, pero la entrada cuesta 20 pesitos y también te ponen una entrevista de 15 minutos acerca del señor. Falleció ya grande, hace apenas unos años. Oigan, y en cuanto a cuándo venir a Bernal, la realidad es que se puede visitar en cualquier época del año. Eso sí, los fines de semana es cuando está más vivo, hay más actividades, pero también hay más gente. Y bueno, adicional a las fechas festivas de que Navidad, el Grito, pues también 3 fechas importantes, como ya se los habíamos mencionado, es el 20 de enero, que es la fiesta del santo patrono del pueblo, San Sebastián. El 21 de marzo, el equinoccio de primavera, donde toda la gente se trepa a la peña para cargarse de energía. Y el 3 de mayo, día de la Santa Cruz, que ahora sí, ahí la fiesta se hace en grande aquí en Peña de Bernal. Miren estos carritos, qué coquetos, qué bonitos están, amigos. Pues digamos que son los mototaxis de aquí. Si no traen coche, por ejemplo, estos los pueden llevar a la base de la peña para que de ahí empiecen pues la caminata. Cobran 50 pesitos y pues los van a encontrar por todo el pueblo. Otra cosa que van a encontrar por todo el pueblito son los esquites de sabores, pero ya nos dijeron que estos son los buenos. ¿De qué tiene, oiga? ¿Usted es doña Lupita? Estamos para servirles. Ah, mucho gusto. Ahorita tenemos el de tuétano, naturales en mantequilla, estilo pozole, el habanero que ya se va a acabar, con el pasote, frito en aceite y elotitos. Primero pruébenlos. Ándele. Ya le queríamos comprar. No, primero pruébenlos. Primero una prueba. Eso es todo. Muchas gracias. Nos gusta, nos gusta. Para que decida bien uno, ¿verdad? ¿Qué tal está el de tuétano? Sí, sabe un poquito al tuétano y así como el chilito, entonces sí está un... Grasosito, se amarra bien. La grasa es el conducto por donde viaja el sabor. Y la felicidad. A ver, me da una cucharita con tuétano a mí, por favor, también. Vamos a probar. Hemos traído poquitos porque ha estado bajo la ventana. Como que hay poca gente, ¿no? Sí. ¿Puedo probar yo el frito? Claro que sí, señorita. Pásenle a descansar. Termines de grabar.
grabar? ¿Nos regalas una foto? Claro que sí. ¿De dónde son ustedes? Seguidores de Ciudad de México. Ah, muy bien. Te seguimos en todos tus videos, ¿eh? Eso es todo, eso es todo. A ver, va el examen. ¿Cómo se llama la bebé? Ay, no sé, pero de que la traes siempre desde que nació, eso sí la tenemos. A ver, ¿cómo que nos siguen todos los videos y no sabe cómo se llama la bebé? A ver. Ya me la caché, ya me la caché. De Acapulco, de Cancún, de todos los pueblos mágicos. Bueno. Fotito. Oigan, ya nos pasamos acá hasta la cocina, pero de tantos sabores que nos dieron, ya hasta no sé ni cuál pedir. Pero se me hace que el de pasota acá va a ser mi elección. ¿Este qué es, oiga? Frito en aceite con epazote. Frito en aceite con epazote. Ah, sí. Pues todos muy ricos, pero yo le voy a encargar el clásico, por favor. Miren, mi cuñado, ¿cuál? ¿El de tuétano, verdad? Sí, el de tuétano, ya sabía, vean nomás. Mira, aquí está el jugo. Uy, qué chulada. A ver, que se vea la cucharada. Qué cosa. ¿Lo ven feliz? Sí. Hasta se chupa los dedos, amigos, ¿ya ven? Oiga, y veo que en su lona tiene de patita de pollo, de guajillo. Esos no hizo hoy, por lo que me decía de que no ha habido mucha gente estos días. Es que ha hecho mucho calor y luego se echa esto. Ah, claro. Estoy haciendo lo más que sale. ¿Está todos los días o los fines de semana? Estamos nada más viernes, sábado, domingo y vacaciones diarias. Ah, muy bien. Pues yo pregunté si podía combinado, ya me dijeron que sí, me pedí mitad habanero, mitad frito y excelente combinación, ¿eh? Está bien sabroso, como que picosito, pero con lo frito, imagínense. Mucho sabor, o sea, sí son esquites de sabores porque de verdad tienen mucho sabor. Todos se rieron de la reflexión de Rubí, pero solo por ser Día de la Madre no diremos nada. Son de sabores porque sí tienen mucho sabor. Están re sabrosos, dice Rubí. Dulce aroma de pan. Qué rico huele, amigos. Ahora venimos por el famoso pan de Abril, bueno, de la panadería Abril, que recomiendan que este es el más rico de todos los panes aquí en Bernal. Y por lo menos en olor, amigos, se va ganando. Es que está muy cañón, o sea, no es cuando entras, es desde que vas pasando por la calle y ya te llega ese olorcito recién horneado. Por este de aquí venimos, amigos, 140 pesitos, el tradicional relleno de los 3 quesos. Que bueno, ya también hay variedad, ya hay que de queso con zarzamora, también hay otras barras grandes de que... Panque de nuez, de que de guayaba, de Nutella, de café, que de chabacano. ¡Hala! Vean, este de aquí es taro, chocolate y queso, para que vean que sí hay variedad. Miren este gigante trenza de nuez. Y también están las famosas gorditas de nata rellenas. Rubí ya se pidió una de lechera. ¿O de cajeta? ¿De qué la pediste? De cajeta con lechera. Ah, de cajeta con lechera. Pues ahora sí, la hora de la verdad. Comenzamos con la cata de los panes. Esta es la gordita rellena. ¡Wow! ¡Qué delicia! Yo quiero. Está deliciosa. Está bien rica. La masa. Deja tú el relleno, pues el relleno obviamente es rico, ¿no? Cajeta y... La cajeta siempre está rica. Pero la masa está buenísima. Sí, está muy rica, amigos. Ya le iba a morder al micrófono, amigos. Y dije, ¡ay, quiero más! Seguimos con el tradicional relleno de queso. Oigan, esto está enorme. Y solamente en este tamaño, o sea, no hay como piezas más chiquitas. Entonces, pues uno se tiene que comprar todo el pan y compartir o echárselo todo. En mi muy humilde opinión o como tip aquí para los locales, creo que deberían hacer panes más chiquitos para que más gente lo pruebe, porque pues 140 pesos una pieza, a lo mejor también mucha gente se detiene a comprarlo por el tamaño o por el dinero, pero bueno, vamos a darle. El pan rico, vamos a llegar hasta el relleno. A ver, aquí José nos va a hacer favor de partirlo para que vean el relleno. ¿Sí ven? Ahí está el queso adentro del pan. No es mito, sí hay queso. Bueno, ahora sí que ya llegamos al relleno, vamos a darle así todo en conjunto, que es lo rico, ¿no? Está muy sabroso, pero es que el de negrito también estaba muy bueno. A ver, yo puedo ayudarte a decidir, hermosa. Déjame morderle de nuevo para probar bien. Está muy sabroso, pero sí ganó el negrito, ¿eh? Sí ganó el negrito. Todo el mundo nos había dicho, vimos en muchos lados que pan abril, pero pan negrito viene en una porción más pequeña, más económica. Y la verdad es que el tradicional del negrito sí está más rico. A ver si no me comen los bernalenses.
A ver, solo por ustedes, amigos, venimos al Negrito a comprar otro, pues para hacer la prueba más real y comprarlo, amigos, en tiempo real. De entrada, vean, cuesta 40 pesitos. Se me hace una buena porción para una persona. Y ya nos explicaron que de hecho los quesos que utilizan en Abril y en Negrito sí son diferentes. Ya sintiéndolo, este se siente como más esponjosito. Vamos a partirlo. ¡Ah, el queso! ¡El queso! ¡No! ¡Se me cayó el queso! A ver, chéquenle. Cantidad de queso, ¿qué tal se ve? Además se ve más cantidad de queso en relación con el pan, ¿no? Sí. Que contra Abril. O sea, este tiene más queso. Y ahora sí, la hora de la verdad. No, definitivamente Negrito gana por mucho, amigos. Está como más húmedo, más esponjosito este. Está muy, muy rico. Está más seco el de Abril. Lo siento, Abril. Pero bueno, ya no nos cuentan. Ya probamos los dos más famosos del pueblo. A ver. No, sí, luego, o sea, sí, Negrito. Váyanse a la segura, Negrito. Y otro dato curioso es que van a encontrar panaderías Abril en todos lados, amigos. Así, en cada esquina aparecen Oxxos aquí en Bernal. Y nos explicaron que aunque se llaman Abril, hay varias recetas. Hay como 3 recetas diferentes. De hecho, nosotros hace rato ya habíamos probado el pan de Abril de una de las panaderías estas chiquitas que encuentran en cada esquina. Y la verdad es que luego se notó la diferencia. No estaba tan bueno como el del Negrito. O sea, alguien nos dijo por ahí de que no, es que vayan a la del mero centro, ahí la más grande, esa es la buena. Por eso dijimos, bueno, pues vamos a hacer la prueba con la que dicen que es la más buena. Pero bueno, conclusión, pan Abril, pónganse las pilas, hagan su panecito que no esté tan seco, por favor, y hagan porciones más chiquitas. Pues vamos a hacer el siguiente recorrido, amigos. Vinieron por nosotros hasta aquí al Airbnb. Buenas noches. Llegamos aquí a la base de la peña, amigos, y es que el recorrido primero nos trae a visitar el espectáculo de las fuentes bailarinas, que está aquí mismo en la peña. Realmente, si alguien quisiera venir a ver ese espectáculo, puede venir por su cuenta, en carro o caminando, y no tiene ningún costo, es totalmente gratuita. A nosotros el tour de leyendas nos incluyó el transporte para venir a ver el espectáculo. Después de esto, y ahora sí, ya nos vamos a las leyendas. Las fuentes se prenden a las 7 y a las 8 de la noche, y lo bueno es que uno mientras espera se puede venir a comprar un cantarito, una bebida, un juguito, un azulito, llévele, la garnacha que apapacha. Ezequiel Montes presenta, así se llama el municipio, amigos, donde está Bernal. Ezequiel Montes. Supongo que ya va a empezar. ¡Comenzamos! Miren eso, en la parte de arriba hay un elefantito porque se dice que es la piedra de las 1000 formas. La gente le ha encontrado diferentes figuras de que el elefante, la iguana, la tortuga. ¡Wow! Y ahorita pusieron como la Vía Láctea. Miren el detalle, empezaron a poner constelaciones allá en la peña. ¿Alguien reconoce alguna de esas constelaciones? Se ve bien bonito, ¿no? Así se siente México. ¡Bravo! ¡Wow! Este de la peña enmarcada con un contorno blanco está increíble, se ve bien bonito. ¡Ton, ton, 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 ton! ¡Wow! Estos que están súper movidos nos encantan, amigos. Ya pasó la camioneta por nosotros y ahora sí ya nos venimos al show de leyendas. Prácticamente son obras de teatro. Actores que se caracterizan de ciertos personajes y cuentan leyendas aquí del pueblito. ¿Para qué crees tú que tengo a toda esta gente aquí de Laguna? ¿Para darle show? No. Ahora les pregunto, señores, ¿seguimos conociendo esta casona, sí o no? Sí. Muy bien, me van a seguir de este lado. ¿Qué tal, Hasta hubo cambio de escenario, amigos. Estaban preparadas unas sillitas acá más al fondo de la casona. De hecho, estamos en el restaurante El Mezquite donde desayunamos. A este arbolito se le conoce como mezquite. Esos brazos largos y retorcidos hacen ver que no tiene vida, que está seco. Pero este arbolito aún está verde, señores, y tiene una edad de más de 300 años.
A ver, díganos sus comentarios acerca de la obra. Es la primera vez que voy a este tipo de exhibiciones. Me pareció bien, simpático y las actúan, las dicen muy bien. Nos hicieron reír y estuvimos a gusto. ¿Sí la recomiendo o no? Sí, sí. Te digo que Mamá Caguas era la que más estaba riendo ahí, ¿eh? Ese señor que fue el fraile que se hincó como 4 veces. No. Oigan, y las leyendas ya no nos llevaron a la casa, solamente nos recogieron, así que hoy toca irnos en estos carritos coquetos. 50 pesos allá a nuestro Airbnb. Venimos a otra terracita llamada Más Café. Miren la vista que tenemos. Un poquito para acá, para que se despeje, para que se descubra la peña. Y voilà, amigos. Miren, este de un ladito es Bendito Sabor, a la que ya fuimos. Y aquí en un ladito la vista también está padre. Rubí está preparando el tripié para una foto, pero vean esto. O sea, lo pone arriba de una silla porque no alcanza. Y se lo va a dejar ahí a don Rubí para tomarnos una foto. Qué bonita vista, ¿eh? Pero va a quedar muy padre. A ver, ¿cómo quedó? A ver, ¿cómo quedó? Ah, sí quedó bonita. Oye, Sofía, eres bien rápida. Solo fuimos a tomarnos una foto y ya te acabaste tu huevito. ¿Gustó tu huevito? ¿Quieres más? ¿Sí? Segunda ronda, Sofía. Échate otro huevito. Esa es mi hija de buen comer y de buen sacar todo el rato. Ya llegó mi desayuno, unos molletes con cochinita pibil bañados en una salsita. Y Rubí le anda tomando foto allá a su avocado toast. O sea, un pan con aguacate y un huevo. Y jitomate. Y jitomate. Bien sabrosos los molletes con cochinita. Algo picositos, pero muy sabrosos, ¿eh? Y el avocado toast también aprobado por mí y por Sofía. ¿Verdad que sí, mi amor? ¿Está rico? El bolillito está rico, como que lo dejaron crujientito. Mírale, mírale. No le bastaron 2 huevos. Todavía quiso pan con aguacate y jitomates cherries. Sí, definitivamente es tu hija. Ya ni les grabamos unos mollequiles, que son molletes con chilaquiles. Híjole, estos fueron los ganadores. La salsita está espectacular. Muy, muy, muy rica la salsa. Sinceramente, tenemos poca expectativa. O sea, venimos aquí por la vista y nos sorprendió gratamente. Muy bueno el sazón. Y otra cosa padre de esta terracita es que como es café, pues simplemente se pueden comprar un cappuccino, un americano, o háganse el favor, amigos, pídanse un latte de guayaba. Está bien, bien bueno. Y pues para tomarse la foto, admirar la vista y ya seguir con su camino turisteando. Este de guayaba, hagan de cuenta que es como un atole, pero más cremosito. Amigos, pues ya va siendo hora de despedirnos. Nos encantó Peña de Bernal. Bernal, bebé, Bernal. La costumbre. Bueno, Peña de Bernal. Es un pueblito donde uno puede pasar un fin de semana bien a gusto. Se come muy rico, está muy pintoresco, así que uno puede tomarse todas las fotografías. Muy fotografiable, me encantó. Y pues bueno, esperamos que les haya gustado mucho este video. No olviden suscribirse a nuestro canal, darle like, compartir y dejarnos por ahí un comentario. Ya saben que los queremos, los adoramos, les mandamos muchos besos, abrazos y caricias. Nos vemos a la próxima. Video. Adiós. Thank you.